tenido un impacto global. Empezó a tenerlo con los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Sin embargo, en América Latina ya tenía un desarrollo el término feminicidio, porque América Latina hoy, yo vengo de Argentina, nací allí, aunque ya me considero ciudadana del mundo, porque soy un poco de los 3 lugares donde he vivido, principalmente, que ha sido Argentina, México y España. El tema fue que cuando empecé a investigar el feminicidio, lo que descubrí es que, primero, América Latina sigue siendo el continente con las tasas más elevadas de feminicidios del mundo. Allí hay, en algunos países como México y Colombia, o el Triángulo de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras sobre todo, un auténtico genocidio de mujeres. Y voy a dar un simple dato que ahora vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las estadísticas del Estado español. Les voy a poner un ejemplo. En todo el Estado español tenemos una tasa de prevalencia, y voy a definir, aunque lo expliquemos ahora, voy a explicar lo que es la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia es un dato fundamental y es uno de los datos que tienen que tener todos los países, y algunos países ni siquiera dan a conocer internacionalmente la tasa de prevalencia, que es la incidencia de casos por cada 100.000 mujeres, ¿vale? En España medimos la tasa de prevalencia cada millón de mujeres porque los feminicidios en comparación con otros países son muy bajos. España tiene la tasa de feminicidios de las más bajas del mundo. Y nos horroriza porque decimos, bueno, si cada año son asesinadas entre 86 mujeres en el marco del patriarcado, ¿cómo puede ser que tengamos las tasas más bajas? Pues sí, es uno de los países con las tasas más bajas del mundo. La Unión Europea tiene las tasas más bajas de asesinatos y de homicidios. Pero, por ejemplo, Honduras tiene, si España tiene 4 cada millón, Honduras tiene 200 cada millón, con 2,5 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de auténtico. En México puede ser que si España tiene 4, tiene 16. O sea que realmente en algunos lugares del mundo, como América Latina y de otros continentes, no sabemos nada. Por ejemplo, las tasas de feminicidios de China no sabemos cuáles son, y no las sabemos de algunos países europeos. Aún hoy en la Unión Europea no contamos con datos serios sobre los asesinatos de mujeres. Lo único que tenemos son homicidios, tasa de homicidios, sin separar la perspectiva de género, que es lo que pone el término feminicidio. Entonces, el feminicidio es un concepto que se desarrolló sobre todo en América Latina, pese a que nació en el ámbito anglosajón, porque es un término que se definió en 1990, se definió en 1990. Diana Russell, que es una anglosajona que desarrolló ese término junto a otras 2 autoras. Ella falleció hace 2 años, pero hay otra autora que se llama Jane Caputi y Jill Radford, fueron las 3 que crearon este constructo. Luego se desarrolló principalmente en América Latina, donde tenemos lo que les decía, un auténtico genocidio de mujeres, y a lo que las primeras conclusiones que se sacaron cuando se empezó a estudiar la criminología, que todavía se sigue discutiendo, y por ejemplo los negacionistas de ultraderecha cuestionan cuando dicen la violencia no tiene género, ¿no? Lo que importa son las víctimas, no quién mata, ¿no? Y lo que vino a poner en perspectiva la criminología feminista es que en el patriarcado los que matan son los hombres, ¿no? El 90% de todos los crímenes que se cometen en el mundo son cometidos por hombres. Y esa perspectiva es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué es muy importante tenerla en cuenta? Porque existe también unos patrones, unos estereotipos de género que sitúan a los victimarios, a los hombres, en cómo ellos cometen los asesinatos y cómo llegan a perpetrar esos feminicidios. No es baladí y no es algo que no se puede dejar de tener en cuenta, el hecho de que los hombres son los que matan en el patriarcado, ¿no? Y la primera definición que yo encontré en Ciudad Juárez sobre el feminicidio fue, el feminicidio es el exterminio de la mujer en el patriarcado, y en algunos lugares del planeta realmente lo es. Y lo es no por
como pueden ser otro tipo de genocidios. Si nosotros hablamos de genocidio, el genocidio puede ser por etnia, ¿no? De una etnia que extermina a otra etnia, puede ser por, bueno, por conflictos armados que determinadas poblaciones son exterminadas, pero en el caso de las mujeres, el feminicidio es solo por el hecho de ser mujer. No tiene que ver con una población específica, tiene que ver con la mitad de la humanidad. Es decir, que hay una mitad, un sujeto de la mitad de la humanidad que mata a un sujeto de la otra mitad de la humanidad por su condición de mujer. No sé si estamos dimensionando lo que eso significa, ¿no? Tal vez el feminicidio haya sido el primer crimen contra la humanidad y el primer genocidio porque afecta a la mitad de la especie. Aún hoy eso no es reconocido. Y voy a citar un ejemplo. Si bien España es el primer país de Europa donde el feminicidio creció y se popularizó entre la sociedad civil, entre la ciudadanía, en el resto de Europa todavía es un término que no ha calado, a tal punto que, por ejemplo, en Francia, hace 3 años, el movimiento feminista francés pidió que se reconociera el feminicidio y se lo tipificara dentro del Código Penal francés, y un informe de la Asamblea lo impidió porque contravenía el principio de igualdad. Y en esto, lo que no se está teniendo en cuenta es esta cuestión de fondo que estoy analizando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos instituciones, no tenemos el poder que es ejercido principalmente por hombres, no reconoce la perspectiva de género y no ve este matiz que es muy importante. Hay muchísimas definiciones de feminicidio, porque son muchas las autoras que han hecho aportes al término. Yo no me voy a centrar en esto porque no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero que quede claro que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, que es importante tener en cuenta el victimario, ¿no? Porque el feminicidio, las que estudian el feminicidio, las que estudiamos el feminicidio, no nos concentramos solamente en la condición de la víctima, sino en la condición del victimario. Y para que un feminicidio pueda ser definido como tal, hay que tener en cuenta algunos factores muy importantes. Por ejemplo, las motivaciones, ¿no? Las razones que tienen los hombres para matar a las mujeres. Y ahí es donde aparece el gran espectro de los tipos de victimarios, porque si analizamos, por ejemplo, la evolución que ha habido en el Estado español con la ley de violencia de género, cuando yo llegué a este país y hablaba solamente del feminicidio en Ciudad Juárez y me puse a investigar el feminicidio en España, lo que advertí es que había un tipo de feminicidio que era reconocido, aunque no fuera reconocido el concepto, era reconocido en las leyes a partir de la ley del 2004, la ley de violencia de género, que era solamente en el marco de la pareja. Y me puse a investigar los tipos de feminicidios que se daban aquí y desarrollé una conceptualización. Una conceptualización que abarca más o menos entre 12 y 15 tipos de feminicidio. ¿Y qué me encontré investigando los feminicidios en España? Que había por lo menos 3 o 4 categorías de feminicidios, de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, que no solo estaban fuera del marco jurídico, como asesinatos por violencia de género, sino que estaban fuera del reconocimiento público y del reconocimiento, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y voy a citar 2 ejemplos de un tipo de feminicidio que los vamos a ver ahora en las cifras, que es un feminicidio que paralelamente a la disminución de los feminicidios en el marco de la pareja que se dio con la ley de violencia de género, estos feminicidios han ido aumentando. Desde el 2010 que empezamos a documentar los feminicidios en feminicidio.net hasta ahora, y son los feminicidios familiares. Entonces, a mí me llamaba la atención leer noticias de periódicos y encontrarme con asesinatos, por ejemplo, de hijos a sus madres, o sea, de madres que son asesinadas por sus hijos, y que esos asesinatos eran sin más
en la Crónica Roja no eran considerados asesinatos por violencia machista. Y también me llamó la atención otro tipo de feminicidio de un constructo que yo he acuñado, que es el feminicidio del sistema prostitucional, que comenzó siendo el feminicidio por prostitución, que son los feminicidios a manos de los puteros, de los llamados, compradores de sexo, ¿no? Ese es un feminicidio que aún hoy, en la nueva clasificación se diluye dentro del feminicidio sexual, pero no es un feminicidio reconocido. Yo diría que ahora actualmente es el más invisibilizado, ¿vale? El feminicidio del sistema prostitucional. A tal punto que cuando comencé a investigar bien este tipo de feminicidios, descubrí algo de lo que vamos a hacer un informe y un estudio, y es que los últimos 3 más importantes asesinos en serie que ha habido en este país son feminicidas, porque también existen los feminicidas en serie. Habéis oído hablar en las películas de los asesinos en serie, ¿no? Que es, el asesino en serie es el que mata a varias víctimas con un determinado patrón, dejando una señal o una clave para ser perseguido o descubierto, o forma parte de las fantasías o de la mente del criminal para dejar la marca del crimen, y que se dan en un cierto periodo de enfriamiento entre crimen y crimen. Pues en España tenemos desde el 2010 al 2019 los 3 asesinos en serie que existen. El mismo modus operandi de Marta Calvo, pero que no habían muerto. La investigación llevó a que el asesino de Marta Calvo fue condenado hace unos meses por 3 feminicidios, por 3 asesinatos, perdón, y por otros 8 en grado de tentativa, ¿no? Un putero, un cliente de prostitución. ¿Por qué comento todos estos casos? Porque lo que estoy diciendo es que esta perspectiva todavía socialmente no se tiene en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta la cuestión criminológica. Y si ustedes hablan con la policía, por ejemplo, con nuestras fuerzas de seguridad y con jueces, tampoco tienen en cuenta a la hora de valorar los asesinatos de mujeres la perspectiva feminista, que es lo que pedimos las feministas, que se incluya esta perspectiva, porque si se incluyera esta perspectiva en la investigación de los crímenes, probablemente podríamos encontrar una brújula que nos llevara a poder hacer estudios para prevenir este tipo de asesinatos, ¿no? Que son los asesinatos por violencia machista. Les voy a mostrar, a medida que voy mostrando las cifras, para no colgarme en la conceptualización, los tipos de feminicidio de los que les estaba hablando antes. Voy a pasarlo en euskera. Así, ¿no? No tengo mouse. ¿Me lo puedes pasar tú? Porfa, sí. Te voy diciendo la siguiente, gracias. Porque es que no tengo mouse, no sé cómo. Con esto, espera. Decíamos que la definición con la que nos quedamos es la definición de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, en los que hay que tener en cuenta sobre todo los estereotipos de género de los victimarios, de los asesinos. La siguiente, por favor. Aquí ya entramos en los tipos de feminicidio, ¿no? Les decía antes que cuando me embarqué en la investigación en el 2004, nuestro proyecto nació en 2010 para empezar a documentar los feminicidios,
hicimos un cálculo antes de empezar a documentar de que los feminicidios en España representaban, sobre todo, más del 50% eran a manos de las parejas, maridos, novios, amantes. Y esto es un dato que coincide con las cifras globales. Si ustedes ven las cifras globales de feminicidios, de todos los feminicidios que se cometen en el mundo, alrededor de entre un 50 y un 60% son feminicidios cometidos en el marco de la pareja. Es decir, los hombres matan mayoritariamente a las mujeres en el marco de la pareja. Este es un dato clave. Después, nuestra clasificación, cuando empezamos a documentar, sufrió también una evolución a nivel global de cuando se empezó a estudiar estadísticamente los feminicidios, y el segundo feminicidio más cometido en el mundo es el feminicidio familiar, ¿no? Que es una clasificación que nosotras tenemos, que ha reconocido ahora a partir de este año el Ministerio de Igualdad y la Delegación de Gobierno, y dentro de ese feminicidio familiar, que vamos a ver aquí, no sé si, perdón, no sé euskera y no quiero perderme, no sé si en la siguiente podemos pasar, están las definiciones, por favor, la siguiente. El feminicidio familiar, lo que descubrimos es que, claro, el feminicidio familiar es cometido por cualquier familiar varón hasta el 3er grado. Pero nos encontramos con que casi todos los feminicidios familiares son de hijos que asesinan a sus madres. Y luego, cuando empezamos a investigar, yo les recomiendo, porque esto está online, el estudio más completo que hicimos de feminicidios es el de feminicidio en Euskadi. Feminicidios 2010-2015. Y aquí tenemos un análisis también de sentencias de esos feminicidios. Ahora voy a comentar brevemente cómo actúa la justicia con respecto a estos casos. Y dentro de los feminicidios familiares, les decía, los feminicidios mayormente eran perpetrados y son perpetrados por hijos que matan a sus madres. Cuando empezábamos a investigar los casos, que en muchos de ellos no contábamos con sentencias, sino con simplemente las noticias, lo que veíamos es que un porcentaje alto de esos hombres tienen problemas psiquiátricos severos. Digamos que ahí encontramos un patrón. Esto lo sabemos desde el año más o menos 2014 y 2015, y lo hemos estado comunicando y sensibilizando en nuestras charlas, en nuestra web, con artículos, con nuestros informes. Hemos hablado con autoridades, porque nuestra hipótesis es que, por ejemplo, si este tipo de feminicidio familiar se trabajara desde la prevención, podríamos evitar esos feminicidios de estas mujeres, que suelen ser mujeres mayores, precarias, de hijos que viven con ellas, que esos hijos tienen una desatención por parte de la sanidad pública, ¿vale? Que se podría evitar el contacto con esa mujer. Aquí lo que hay es una falla por parte del Estado, porque también cuando nos ponemos a estudiar las estadísticas de los feminicidios, lo que vemos es hasta dónde hay una falla del Estado, y también puede haber complicidad. En los casos de las mujeres que son asesinadas en el marco de la pareja con orden de protección en vigor, el Estado es cómplice. Y el Estado español, como sabéis, bueno, yo no soy victimóloga, pero trabajo con mi compañera de feminicidio.net es victimóloga, el Estado español no es dado a reparar a las víctimas, ¿no? Normalmente la reparación de las víctimas de los feminicidios recae en el victimario, pero ¿qué pasa cuando el Estado es responsable? Y en algunos de los feminicidios que tenemos en nuestra base de datos, el Estado es corresponsable de esos feminicidios, incluso en los casos de los feminicidios familiares, ¿no? Entonces les decía que el segundo feminicidio más importante que se comete aquí, incluso en Euskadi, es el feminicidio familiar, ¿no? Luego están otros tipos de feminicidio. Nosotros, por ejemplo, tenemos un feminicidio, el feminicidio infantil, que decidimos clasificarlo hasta menores de 16 años, y en todos los casos, haya razones de género o no, de niñas que sean asesinadas por hombres, los consideramos feminicidios, porque hay una situación especial de vulnerabilidad, porque las niñas son menores y porque hay una situación tremenda de desigualdad
frente a los varones si es un adulto, ¿no? Tenemos casos tremendos de niñas que fueron asesinadas por sus tíos, por vecinos, incluso por extraños, y que los consideramos feminicidios, aunque no podamos determinar si hay una razón de género, porque la razón de género está en el victimario y en la menor, y en esa relación tremenda de desigualdad, y que estamos hablando de una niña, ¿no? Una niña le estamos quitando la vida en una situación de una edad muy temprana, ¿no? En la evolución histórica de los feminicidios, lo que podemos decir como cosa positiva, y ahora voy a hablar de algo que comentó Gloria, que me parece fundamental, que es el tema de la reparación social, que es el trabajo que hacemos en feminicidio.net. En la evolución histórica lo que hemos comprobado es que las leyes funcionan, con sus más y sus menos y con sus problemas. La ley de violencia de género, en términos absolutos de homicidios de mujeres o feminicidios, ha conseguido disminuir los feminicidios un 40% desde su entrada en vigor en el 2004 a la actualidad. No es poca cosa, es un dato a tener en cuenta y muy importante que tenemos que tener en cuenta como sociedad, ¿no? Miren la evolución, por ejemplo, desde nosotros empezamos a documentar en el 2010, a ver si lo puedo hacer yo, en la evolución que tenemos, si veis, ¿vale? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, tenemos los datos desde el 2010 al 2020 totales por tipos de feminicidio. El rojo siempre es el mayoritario. Y aquí están los feminicidios íntimos. Si ven la barra, ocupan en todos los casos más del 50% de los feminicidios. Eso lo veis, ¿no? Que eso coincide con los datos globales. ¿Veis? Los que están en verde son los feminicidios familiares. Fíjense la evolución de los feminicidios familiares. Los feminicidios familiares, sobre todo, empezaron a crecer a partir del 2017 en adelante. Bueno, encontramos una línea increyendo, ¿no? Que continúa, ¿no? Nosotros estamos advirtiendo a las autoridades de esa cuestión y nos parece preocupante. En Euskadi, por ejemplo, encontramos casos, por lo menos 2, de hijos que vivían con sus madres que habían tenido antecedentes de violencia de género con sus parejas, ¿no? Porque también lo que encontramos cuando estudiamos a los victimarios es que el maltratador y el feminicida o que violentador con su pareja también puede tener denuncias de violencia sexual con otras parejas o denuncias de violencia ejercida doméstica contra miembros de su familia, ¿no? No todo está separado por estancos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso para nosotros es fundamental el estudio de los victimarios, porque si tuviéramos un estudio de los victimarios, que no lo tenemos, ¿no? Las bases de datos normalmente tienen muy pocos campos de rellenado. Si tuviéramos más información sobre los asesinatos por razones de género, podríamos evitar muchos feminicidios. Lo interesante de aquí que estamos viendo es que también han disminuido las cifras de casos de feminicidios íntimos no reconocidos por la delegación de gobierno. Pero aún así tenemos un 5% de casos que para nosotros deberían ser parte de las cifras oficiales que no lo son. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos de feminicidios en el marco de la pareja de mujeres que fueron asesinadas por sus amantes que no son considerados violencia de género, ¿no? Porque hubo una relación fugaz. Para nosotros eso es un error y nosotras también clasificamos esos casos que no forman parte de las cifras oficiales porque eso también ayuda a bajar la tasa de prevalencia, ¿eh? No es ninguna tontería esto. Bueno, ¿por qué es importante la tasa de prevalencia? Sobre todo en lugares como este. ¿Por qué es importante la tasa de prevalencia? Es importante porque si estamos en una población donde viven pocas mujeres, ¿no? Y si, por ejemplo, asesinan a una mujer en una franja de edad reproductiva, están provocando un gran impacto a esa población, ¿no? Y la tasa de prevalencia puede ser muchísimo mayor y puede afectar mucho más a un lugar pequeño que a un lugar de gran población. Es importante medir la tasa de prevalencia
para saber el impacto real que tiene el feminicidio sobre la población. Ahora vamos a ver las cifras de Euskadi, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Euskadi está por debajo de la media de España, de la tasa de asesinatos de mujeres. En esos 10 años, fíjense, son asesinadas 3,72, casi 4 mujeres por cada millón, ¿vale? En todo un periodo. Es una cifra, como les decía antes, que está por debajo de la media europea, de la media mundial e incluso de la media española. Por lo que sé, por las compañeras de Mugar y Gabe, por el trabajo que se ha hecho aquí desde el movimiento feminista, también desde la academia, de las cosas positivas para señalar de la baja de feminicidios, también hay que hablar de la reparación social. ¿Qué significa reparar socialmente, no? Cuando ponemos nosotras ni una más, ni una menos, cuando hacemos los duelos públicos, ¿no? Cuando se hace ese minuto de silencio en los ayuntamientos, cuando las instituciones lo hacen público. Nosotras consideramos en feminicidio.net que si no hay duelo público no hay memoria histórica, porque si no hay un reconocimiento social de la víctima, no podemos cambiar el pensamiento y el paradigma de la importancia que tiene prevenir este tipo de asesinatos. Los duelos públicos funcionan y son necesarios también para recordar, para no olvidar y para ver el vacío que deja la pérdida de la vida de esa mujer en una población. Aquí se nota todavía más porque son pueblos más pequeños, ¿no? En las grandes ciudades este tema a lo mejor pasa muchísimo más inadvertido, pero yo creo que tiene un gran calado todos los actos que tengan que ver con el duelo público. Y eso se lo debemos también al movimiento feminista cuando va contabilizando los asesinatos, cuando hace pintadas o cuando hace actos públicos reconociendo a las víctimas. El aporte que hemos hecho nosotros cuando empezamos a documentar y cuando empezamos en todas las redes sociales, cada vez que lo seguimos haciendo, cada vez que asesinan a una mujer, ahora lo hacen muchísimos grupos, muchísimos colectivos y nos alegra que de alguna manera haya una sensibilidad tremenda social con el asesinato de mujeres, con los feminicidios. Pero cuando comenzamos a documentar los feminicidios, lo que veíamos es que en los periódicos, por ejemplo, no se ponían los nombres, no se sabía si esas mujeres tenían hijos o hijas, no se sabía si eran inmigrantes, no se sabía qué era lo que dejaba truncada esa vida, ¿no? Y a raíz de la sensibilización del movimiento feminista que nosotras acompañamos y del que formamos parte, tenemos un hashtag que utilizamos en las redes sociales que es "no las olvidamos", ¿no? Y en los informes publicamos los nombres y las fotos, porque no son meras estadísticas, ¿no? La única manera de empatizar con los feminicidios es hablar de ellas como seres humanos, porque lo que notábamos también cuando empezamos a documentar los feminicidios es la frialdad sobre la que se hablaba de estos crímenes en los medios de comunicación, ¿no? El único registro que se tenía hasta hace poco es nada más que el momento del asesinato de la víctima y sus detalles, pero no sabíamos nada de su vida. Eso ha cambiado, y eso ha cambiado para bien. Incluso en periódicos de derechas, no es una cuestión ideológica, esto es un tema que nos atañe a todos y todas, y ha sido una evolución muy interesante. Esto es una forma de reparación social. No podemos devolverle la vida a esas mujeres, pero sí podemos crear una conciencia del nunca más, ¿no? De ni una más ni una menos, y eso sí lo tenemos que seguir haciendo porque con los temas ligados a los derechos de las mujeres no sabemos por dónde van a venir los retrocesos y sí estamos preocupadas de los avances de la ultraderecha, del negacionismo y de que podamos perder todos estos logros que hemos conseguido, que hemos tardado décadas porque las tendencias a bajar los feminicidios necesitan varias generaciones y se necesita mucho trabajo por parte del activismo de base, que no necesariamente tiene que ser solo feminista, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante destacar
que tenemos que seguir trabajando en la reparación social de las víctimas, ¿no? Y que las víctimas del feminicidio tengan el mismo estatus que otras víctimas, porque pareciera que no lo tiene muchas veces. Bueno, aquí ya me perdí. Bueno, esto es importante. Esto es muy importante que tampoco, así como no nos han hecho mucho caso con los feminicidios familiares, aunque hemos de reconocer que es importante que el Ministerio de Igualdad y la Delegación de Gobierno empiecen a contabilizar y considerar como oficiales los feminicidios familiares. Lo que hemos visto es que tampoco se trabaja en campañas de sensibilización teniendo en cuenta la estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? A ver, la estacionalidad es poder medir los picos de feminicidios si se cometen más meses. Lo voy a explicar de manera sencilla. Si se concentra el asesinato de mujeres en unos determinados meses del año. Lo voy a explicar con un ejemplo. Y sí, lo que hemos descubierto es que hay 2 épocas del año en las que se matan un número mayor de mujeres, ¿no? Esto se ve en la evolución, solamente se puede ver en evoluciones estadísticas largas de 10 años, por ejemplo. Nosotros ya tenemos una evolución aquí de 10 y ya contamos con 13 años. Este gráfico es muy importante porque lo que vemos aquí es que los feminicidios se cometen sobre todo o mayormente, fíjense en los picos, en verano, en los meses de verano, junio, julio, sobre todo, y agosto, y luego en la época de Navidad. Entonces, bueno, vamos a deducir, ¿no? ¿Qué pasa en la época de Navidad y en verano? Vacaciones, bien. Estacionalidad, temporada estival. ¿Qué más? Vamos a hilar un poco más fino. Bien. Que es la época también en la que se producen más divorcios luego. Bien. ¿Vale? Porque ¿cuál sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres? Bien, eso también aparece en las estadísticas de los feminicidios. Entonces, los feminicidios siempre, todos los años, en los meses de junio o en los ahora ya no lo vamos a notar tanto, a lo mejor por el cambio climático, pero hasta ahora, en el primer pico de calor, no quiere decir esto, se presenta una acumulación de feminicidios. Esto no quiere decir que las mujeres son asesinadas porque hace calor, no. Por favor, no hagamos esa interpretación tan sencilla. Eso quiere decir que con todas las violencias ante los cambios bruscos de temperatura hacia el calor se exacerban, ¿vale? Y la violencia machista también, ¿no? Hay estudios, en España no, pero hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, en los países anglosajones, que esto lo demuestran. Yo no digo que sea necesario realizar estudios para eso, pero sí digo, y lo repetimos desde el año 2013 o 14, incluso lo hemos dicho en las comisiones del Pacto de Estado, que en verano se tienen que fortalecer las campañas de prevención y sensibilización. Y esto a nivel local es fundamental. Si hay casos de riesgo, casos a los que hay que estar alerta, esas campañas en el verano, antes del inicio del verano, se tienen que intensificar y a esos casos se les tiene que dar mayor seguimiento. Algo tan sencillo como eso. Y en las fiestas también pasa lo mismo, en la época navideña. ¿Qué pasa? Que también tenemos un efecto contrario, que hay más relajación, que la gente se toma más vacaciones, las fuerzas de seguridad también, y lo que nosotras decimos como recomendación es que debería ser al revés, se debería intensificar los servicios de atención a las víctimas de violencia machista. Esto es muy importante. Lo que hemos notado es que, bueno, esta denuncia pública y estos datos, en algunos casos como Cataluña, nos han escuchado, también hemos hablado con la delegación de gobierno sobre esto, han tomado nota y creo que en los últimos años ha habido una pequeña buena evolución en ese sentido. ¿Se entiende que los datos sirven y son necesarios? ¿Se entiende esto? Porque esto es fundamental para las políticas públicas.
Luego, bueno, aquí les decía lo de los feminicidios, las cifras globales. Fíjense, nosotras tenemos en 10 años 1.188 casos. Duplican las cifras oficiales, estos datos, duplican las cifras oficiales. Hay una crítica a nuestra forma de documentar porque consideran que no deberíamos incluir a todas las mujeres asesinadas por hombres, porque nuestra base de datos solo tiene a las mujeres asesinadas por hombres. Lo que nosotras respondemos es con esto que empecé al principio de mi ponencia, ¿no? Si los que matan mayormente en el patriarcado son hombres y las mujeres son asesinadas en más del 90% de los casos por hombres, lo que tenemos que visibilizar es las distintas formas en que los hombres asesinan a las mujeres, porque si ustedes ven nuestra base de datos van a encontrar maridos, novios, amantes, hijos, padres, hermanos, jefes, puteros. Bueno, les podría decir, ahora vamos a ir al listado de victimarios. Hay todo tipo de victimarios y la mayoría de ellos son por razones de género los asesinatos. En nuestra base de datos, de estos 1.188 casos, un 87% son feminicidios. Nosotros registramos todos los casos de mujeres asesinadas por hombres, pero no todos son feminicidios, algunos son asesinatos. ¿En qué se diferencia el asesinato del feminicidio? Que en el asesinato de mujeres no hay una motivación de género, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos por robo no hay una motivación de género. En los asesinatos de violencia comunitaria, donde uno va y mata a varios de la familia sin discriminar, tampoco hay motivaciones de género, pero el asesino sigue siendo un hombre. Y eso es un dato para destacar. Bueno, en nuestra base de datos de mujeres asesinadas por hombres duplica a las cifras oficiales. En España se asesinan, cuando empezamos a documentar teníamos entre 120 y 130 mujeres y ahora tenemos, esperamos que este año sean menos de 90, ¿no? También están bajando las cifras de los feminicidios fuera de la pareja, pero, como decía antes, nos preocupa que hay un tipo de feminicidio, que es el familiar, que está subiendo. Bueno, aquí estamos viendo la evolución, lo que está en rojo, no es rojo, es como bordó, ¿no? Son los asesinatos de mujeres a manos de sus hijos. Fíjense cómo está subiendo, ¿vale? Es muy preocupante esto, ¿eh? Nosotros querríamos hacer un estudio sobre esto, pero bueno, para este tipo de estudios no hay fondos. Luego, miren, lo que les decía, ¿por qué es fundamental documentar todos los casos y todos los tipos de asesinato que cometen los hombres sobre las mujeres, que como les decía, el 87%, entre el 85 y 90 son por razones de género? Marido, pareja, expareja, hijo, exmarido, padre, otro familiar, demandante de prostitución, vecino, amigo, hermano, exyerno, cuidador, padrastro, nieto, cliente, por ejemplo, clientes de un bingo, ¿no? Inquilino, camarero, exempleado. Los hombres matan a las mujeres en el patriarcado desde distintos roles y tenemos muchísimos tipos de feminicidio que de otra manera, si no lo pudiéramos conceptualizar desde el feminicidio, pasarían completamente inadvertidos, ¿no? Bueno, respecto a la nacionalidad de la víctima, también es un dato muy importante que no tiene el suficiente impacto ni la sensibilización social, incluso frente a nuestras instituciones, que debería tener. Si nosotros medimos la tasa de nacionalidad de extranjeras y extranjeros inmigrantes que viven en nuestro país, está entre un 11 y un 12%. Sin embargo, en nuestra base de datos, los feminicidios de mujeres, casi todas inmigrantes, aquí hay que valorar el concepto de clase, ¿no? Representa un 35%. Fíjense el desfase que hay. O sea, que un 35% de las mujeres asesinadas de nuestra base de datos son extranjeras y la mayoría inmigrantes, cuando la población extranjera
es del 11% de mujeres. O sea, hay una gran sobrerepresentación de mujeres asesinadas por violencia machista que no son nacionales, ¿no? Entonces, cuando uno habla con los colectivos de mujeres migradas, por ejemplo, o con los colectivos de mujeres inmigrantes, yo tengo NIE y me considero de mi identidad ciudadana del mundo, pero no dejo de ser inmigrante, lo que veo es que puede haber una connotación racista o una connotación discriminatoria, incluso en el reconocimiento social hacia estas víctimas. Y esto, de este tema solo se habla en los foros de inmigrantes, no se habla en los foros más amplios sobre el feminicidio. No es un dato baladí, es un dato que nosotras queremos destacar, porque también nos pasa que el victimario, en un 35 o 40% de ellos son inmigrantes. Y aquí sí hay que llamar la atención sobre las políticas de sensibilización, de formación y de seguimiento de los casos, porque a veces las poblaciones de inmigrantes están aisladas, pero las que sufren las consecuencias de ese aislamiento social y esa no integración, ¿quiénes son? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece y considero, no sé cómo está el tema aquí en Euskadi, me gustaría que me comentarais si vosotras estáis familiarizadas en profundidad. Creo que la compañera de Mugari Gabe podría dar un panorama mucho más certero. ¿Cómo están las campañas de sensibilización dentro de los grupos de mujeres migradas o inmigrantes? Porque hay que trabajar allí. Actualmente, digamos que ha bajado por nacionalidad de víctima los feminicidios de nacionales, pero en porcentajes los feminicidios de mujeres inmigrantes o migradas no ha bajado. Y ese también es un dato a tener en cuenta, porque quiere decir que ahí a lo mejor estamos fallando en cómo implementamos esas campañas de sensibilización o mismo de seguimiento de los casos de denuncia, ¿no? Tenemos graves problemas, por ejemplo, con las traductoras y los traductores a la hora simplemente de hacer denuncias. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Un 35% es una cifra alta. Bueno, en general, ¿no? Las que no saben, las nacionalidades las ponemos generalmente, suelen ser inmigrantes. Y muchas de ellas, calculamos un 35 porque lo que no ponemos en la base de datos, muchas son nacionales, pero de nacionalidad de origen de otro país. Por eso el cálculo es de 35. Bueno, ¿qué más aquí? Bueno, esto es un dato interesante, que es que el victimario se suele suicidar en 1 de cada 6 casos. Y los que se suicidan, la mayoría son en el marco de la pareja, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, ¿y por qué él se suicida? ¿No? Y se suicida porque el objeto más importante de su vida era matar a la mujer, y como ha matado ese objeto, su vida ya no tiene sentido, ¿no? Es terrible esto que estoy diciendo, porque muchos hombres en esa estructura de violencia machista, bueno, pareciera que el acto fundamental o el principal cometido consiste justamente en asesinar a la mujer, ¿no? Es brutal esta cuestión, ¿no? Esto, perdón, me pierdo un poco con el escenario de hallazgos del cadáver. Lo que decíamos al principio es muy importante. Con respecto al feminicidio, si el feminicidio íntimo es el que más se comete, el feminicidio íntimo se comete normalmente dentro del hogar. Y decíamos hace un momento que el lugar más inseguro para la mujer sigue siendo el hogar. Y esto es universal, ¿no? Aún en los espacios, en los escenarios de guerra, la mujer sigue siendo la víctima más vulnerable dentro del hogar, ¿no? El espacio privado es el 70% de todos los feminicidios y asesinatos se cometen en el espacio privado. La vivienda familiar es la más, lo veis aquí, la vivienda de la víctima,
Luego, tenemos un porcentaje importante en coche, ¿no? Que lo consideramos un espacio privado, ¿no? Y después hay algunos tipos de feminicidio se cometen en espacios públicos, o el abandono del cadáver es en espacios públicos. Hay estudios sobre esto en Estados Unidos. Las autoras, una de las autoras que acuñó el término feminicidio, Jane Caputi, habla del feminicidio que se comete como un acto teatral, ¿no? De representación pública, ¿no? Un acto como de monumento de la misoginia, ¿no? De expresar socialmente lo que representa matar a una mujer. Inclusive hay maneras en cómo las dejan, ¿no? El hecho de que una mujer aparezca desnuda, con las bragas bajadas, con los zapatos al lado, ¿no? Que esos suelen ser crímenes sexuales, tienen un significado político, patriarcal, ¿no? Y que sean arrojadas en espacios como sucede con algunos feminicidios, apartados, ¿no? Lejos de las reglas sociales y las leyes que nos rigen, también tiene que ver con una manifestación de poder y de terrorismo sexual. El terrorismo sexual está vinculado al feminicidio. El terrorismo sexual es un término fundamental para entender el feminicidio, porque el feminicidio para los varones sí cumple una función de control social, ¿no? Voy a poner un ejemplo con el caso de las mujeres de los asesinatos de mujeres cuyos cadáveres son encontrados en zonas como descampados, ¿no? En el imaginario social, las mujeres cuando vamos a lugares que son... Voy a poner un ejemplo. El año pasado yo hice el Camino de Santiago, ¿vale? Y me perdí en una parte del Camino de Santiago. Y me perdí en un lugar que no me gustaba mucho, porque solamente había unas casas de vacas, no sé qué, y solamente había hombres alrededor y era un lugar inhóspito, ¿no? Le pasó también, después me enteré, a una diputada de Podemos de Baleares, que ella sí tuvo un acto de acoso y lo denunció. Y claro, ¿qué aparece en el imaginario de las mujeres cuando estamos en una situación así? El temor, ¿no? El temor de que nos violen, de que nos secuestren, o que nos pueda pasar algo. Igual y aquí no, porque vivimos en una sociedad bastante segura, pero yo que vengo de los países del sur, les puedo asegurar que lo que me pasó en el Camino de Santiago, si me hubiese pasado en otro lugar, probablemente podría haber sufrido un riesgo de violación o incluso de asesinato, ¿no? Entonces, yo sí creo que el feminicidio cumple, como muchas autoras, un factor de control social, que cuando se mata a una mujer se manda un mensaje a todas las mujeres, y de hecho las mujeres que están en peligro en el marco de la pareja o en una situación de riesgo, muchos hombres les dicen, mira, tú pórtate bien porque te va a pasar la del periódico que fue asesinada, ¿no? Bueno, yo para terminar y podamos hablar aunque sea 5 o 10 minutos, porque ya llevo 45 minutos, me gustaría reconocer que en los años que he trabajado, estudiado, dado charlas, conferencias y haciendo los informes de feminicidio en España, he visto una evolución positiva. Creo que tenemos que seguir avanzando. Nosotras, las feministas, ya sé que podemos ser muy radicales cuando decimos que no queremos ni una, o sea, no queremos que ninguna mujer sea asesinada por razones de género. Y me parece como mensaje alentador que tenemos que seguir luchando por defender nuestros espacios, nuestros presupuestos, porque para que las leyes se puedan poner en práctica y podamos tener políticas de sensibilización, de formación y también de prevención, necesitamos nuestros presupuestos en nuestras políticas de igualdad
Y también dejo como mensaje final que tenemos que seguir defendiendo la perspectiva feminista y tenemos que seguir defendiendo todo lo que ha aportado la academia y el movimiento feminista hasta ahora, porque hay riesgos de que nos quiten derechos si llega a gobernar la ultraderecha. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario? Sí, sí. Victimarios que ha puesto, sí. no aparecía nada que tuviese que ver con los cuerpos de seguridad del Estado. Hoy el país publica que aumentó un 36%, Ajá. un 36% la violencia machista en el ejército. ¿Qué datos tienen? Tenemos muy pocos. Tenemos un caso de aquí, me acuerdo, de un policía, en el de 2010-2015. Tenemos muy pocos casos de feminicidios a manos de las fuerzas de seguridad. Igual y aquí en los porcentajes no están los muy minoritarios, ¿vale? Pero tenemos menos de 10 en todo el Estado. Lo que sí hemos pedido nosotras cuando nos piden recomendaciones es que haya un mayor control en las fuerzas de seguridad de las encuestas que les hacen sobre el riesgo de que ellos sean maltratadores, ¿vale? Porque en la mayoría de los casos que nosotros tenemos de feminicidios cometidos por policías o guardias civiles, ellas fueron asesinadas por arma reglamentaria. No sé si eso responde a la pregunta. O sea que es un dato, es ínfima la relación del victimario con la víctima en la fuerza de seguridad, pero sí sabemos que hay que en la fuerza de seguridad hay mayor resistencia a que dentro de los cuerpos se aplique con rigor la perspectiva de género y en la detección del machismo. Esto es un trabajo que nos queda pendiente muy importante. A mí me encantaría trabajar en eso, pero nunca me lo han pedido. Ni me lo pedirán, supongo. A mí me llama mucho la atención el dato de los hijos que matan a las madres. Sí. ¿Cómo ha subido tanto? ¿A qué se debe? ¿Habéis investigado a qué se debe? No, tendríamos que hacer un estudio, pero aquí hay dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. La cuestión de clase y la precariedad. La vulnerabilidad también afecta a que haya proclividad a cometer este tipo de asesinatos, porque en algunos casos hay cuestiones de hacinamiento, ¿no? Que se vive en un clima de tensión, de discusiones. Tenemos casos también de hijos que han matado a sus madres y han conservado el cadáver para cobrar la pensión que percibía esa mujer, ¿no? Son casos terribles. Ahí hay un factor que tiene que ver con la vulnerabilidad y tenemos una salud mental bastante precaria en el Estado español, que tiene un retraso muy importante con respecto a otros países de Europa. Yo vengo de un país donde en Argentina tenemos una mejor sanidad pública, pese a toda la salud mental, perdón, pública, pese al empobrecimiento que tenemos por el neoliberalismo, y aquí veo un descuido casi total, ¿no? Porque ese factor de la salud pública hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, a la hora de poder medir la situación de vulnerabilidad en la que pueden estar estas mujeres mayores, aisladas, que viven con estos hijos que tienen problemas mentales, por ejemplo, ¿no? Que seguimos siendo las cuidadoras de nuestros hijos, que cuando llegamos a ser mayores seguimos cuidando de estos hijos mayores. Entonces, aquí la culpa la tienen las instituciones. Sí, ahí hay una corresponsabilidad de las instituciones, pero claramente además, porque nosotros tenemos casos hasta de victimarios, hijos que en su permiso, que estaban internados en psiquiátricos y en su permiso de salida mataron a su madre, ¿no? Pues ¿Cómo es posible que pueda suceder esto? Institucionalicidio. ¿No? Bueno, ahí hay violencia institucional. En Cataluña, que está tipificada la violencia institucional, hay un gran trabajo sobre la violencia institucional y esto se visibiliza
y se trabaja o se trata de trabajar para prevenir. Pero nosotros advertimos que, porque eso sí se puede llevar un control. Existen las trabajadoras sociales, existen los servicios sociales, deberíamos tener patrones de detección o deberíamos estar alertas ante esos riesgos, ¿no? Sobre todo si vemos que desde los estereotipos de género los varones violentos tienen una tendencia pues a intentar asesinar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Extremos, no de nada. Hola. Nos ha llamado la atención en el panel que hay ahora, donde pone hospital. Ajá. ¿A qué se refiere? ¿Gente que está cuidando...? No, que mueren en el hospital las mujeres después de haber sido heridas. Ah, vale. Porque esos casos algunos también quedan en el limbo, ¿no? Hay mujeres que a lo mejor nos ha pasado en la primera época de la documentación. Mujeres que se pasan 3 meses a lo mejor y luego mueren, pero murieron a causa de las heridas provocadas. Nosotros lo clasificamos a eso como feminicidio. Cuidado con eso, ¿eh? Por eso ponemos hospital. Y no son tan poquitos, veo. ¿Qué porcentaje hay? Es que son muchos, nos ha llamado la atención. Sí. Gracias. No, de nada. Sí. No, por favor. Uy, hubo un gran debate social sobre eso en México y también académico, porque hay algunas académicas que lo incluyen, el suicidio de la mujer por un maltrato sistemático y extremo. Lo que pasa es que ahí pulverizas el término, porque ya el término está bastante cuestionado. Si tú incluyes los suicidios, van a decir, mira, estas están exagerando, están inflando las cifras, pero sí hay muchas mujeres, sobre todo en otras culturas. No sabemos, por ejemplo, en las culturas con la religión musulmana, hay unas tasas de feminicidio altísimas. En América Latina también hay tasas de feminicidio. En Chile, por ejemplo, es brutal. Y ellas, las del movimiento feminista chileno que llevan también registros de feminicidios, tienen en cuenta los suicidios, pero nosotros ese dato no lo tenemos porque en España también los datos de suicidios recién desde hace pocos años se están contabilizando con mayor rigor, pero no hay trabajos estadísticos profundos sobre ese tema. Pero es muy interesante y muy importante porque en realidad hay muchas mujeres que las acaba matando en vida el propio maltrato, ¿no? Ah, y un dato que no dije un dato que no dije de la justicia porque no tuvimos tiempo de hablar. Lo que denota que les digo que está muy bien este estudio y en los análisis que hicimos de las sentencias, una de las cuestiones que pudimos detectar es que en muchos asesinatos de mujeres en el marco de la ley de 2004, la ley de violencia de género, la sentencia tiene en cuenta nada más que el feminicidio, pero no reconoce el maltrato habitual, que en algunos casos es 30 años de maltrato no está reconocido en la sentencia. Eso es terrible. Eso también da cuenta de que la violencia machista está tomada con pinzas por nuestros jueces, ¿no? ¿Alguna otra cuestión más? Sí. Bueno, yo solo por alusiones que antes has nombrado muy radicales, a ver si podríamos decir algo sobre la sensibilización y demás. Sí. No sé nada sobre eso de cómo está tratado, o sea, digo, no tengo así como un análisis de si se hace o no específicamente incidiendo, de que ha habido algunas campañas teniendo en cuenta pues, la diversidad de orígenes de mujeres, pero no en feminicidios específicamente, sino en campañas contra las violencias, pero no sabría decirte. Digo, pues como lo has lanzado, pues... Sí, pero sí es de destacar que Euskadi y Cataluña son los más sensibilizados con el tema del feminicidio y los más sensibilizados también y empáticos con el feminicidio a nivel global. Por eso es un reconocimiento también. Es modélico este estudio, no se ha hecho nada similar a esto. Totalmente. Ahora podría hacerse otro estudio y demás, pero la recomendación es que también hace un análisis de los mediáticos, que quizás haya habido algunos cambios, pero bueno, sigue... Sí, claro que sigue vigente, sí.
Sí, yo lo recomiendo, a donde voy lo recomiendo. Por eso he traído el único que tengo, porque no ha habido, no volvisteis a publicarlo, bueno, ya está desfasado, pero sí es muy importante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por esta invitación, por esta jornada? Yo me voy a quedar como oyente ahora y espero que sigamos avanzando en la prevención. Da. Genero indarkerian aditua eta autodefentsa feministaren prestakuntza erreferente nagusienetako bat. 2 hamarkada daramatza lantzen eta ikertzen. Ikastaro ugari eman ditu denbora horretan, eta horretan jarraitzen du. Lan hori fisioterapeuta lanarekin eta euko berdintasun masterreko irakaskuntzarekin uztartzen du. Bestalde, hainbat erakunde feministatan militatu du. Oso urduri nago, Baina oso ondo egin duzu, eskerrik asko. Hala. Voy a pedir que me pongan el PPT, ¿puede ser? Ah, sí. Venga, siempre por si acaso. Ah, si era una cuestión simplemente de esto. Charlas noviembre 22. Zarauz. A ver, está aquí. Es que recasco. Bueno, en realidad lo del PPT es más que nada para no perderme yo en mi tendencia a hablar de tantas cosas como tenemos por delante. Mirad, como soy fisioterapeuta y me preocupa la salud, y en especial la salud de las feministas, porque tenemos todavía que seguir trabajando y además en este feminismo intergeneracional es muy importante seguir trabajando de manera constante hasta que consigamos realmente erradicar el patriarcado, os voy a pedir que os levantéis. Ya sabéis. Y que os sentéis otra vez. Esto es lo que se llama tener poder. Exactamente. Y nos vamos a volver a levantar. Nos volvemos a levantar. Hay que activar un poco el cuádriceps, la musculatura para activar el cerebro, porque el cerebro humano tiene capacidad de atención de 1h30, así que os podéis sentar ya. Sí, sí, sí. O quien quiera hacer un poco de estiramiento. Bueno, más bien activando el corazón y activando el cerebro. Vale, mira, bueno,
Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik eta antolatzailei nik pentsatzeagatik hitzaldi hau emoteko. Cuando desde la organización me plantearon participar, el título que yo les di fue Las víctimas no víctimas. Y entonces Maider me dijo, pero no se va a entender. Y dije, bueno, vamos a cambiarle el nombre, aunque yo en realidad vengo a hablar de las víctimas no víctimas, porque tenemos un problema también a nivel intrafeminista para nombrar a las mujeres como víctimas de violencia. Y esto, como nos ha explicado Graciela, conceptualizar es muy importante, porque si conceptualizamos mal, voy a darle la vuelta a la frase de Celia Morós, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y eso implica que el desarrollo luego de las herramientas para erradicar aquello que queremos erradicar puede que no sean las más eficaces ni las necesarias para erradicar la violencia de nuestras vidas. Graciela ha comentado unas cuantas cosas que yo voy a... Es lo bueno de ir detrás. Me iba a preguntarle, pero he dicho, como tengo el privilegio de estar en la mesa, lo digo, y luego Graciela que me corrija o que me... ¿vale? O sea que luego ahí compartiremos. Entonces, claro, está saliendo en castellano, ¿verdad? El tema era que tenía que estar en euskera. No tengo otro. Yo mandé uno para que se... mandé este para que se tradujera. Ez daukagu? Bueno, sentitzen dut. Gaztelanez izango da dena. PPT eta ni. Bueno, pues he utilizado para empezar estas dos frases, una de Gilligan y otra de Juliano, que tiene que ver con que una voz carente de sentido para los marcos interpretativos dominantes en realidad no tiene sentido. Y la otra, que la credibilidad de los contenidos no tiene tanto que ver con los contenidos en sí mismos como quién lo está diciendo. Las mujeres partimos de una posición de falta de credibilidad. Poder entender de dónde venimos, voy a hacer un pequeño recorrido porque, como dice Miren Jona, para poder proyectar un futuro de igualdad tenemos que saber de dónde venimos para poder entender nuestro presente. Y venimos de una desigualdad absoluta en el Código Penal, en el Código Civil, donde las mujeres éramos todo el rato consideradas menores de edad. Esto, a pesar de que se están produciendo cambios, luego voy a introducir el término de indefensión radical, sigue estando presente en el imaginario simbólico, en el imaginario social e incluso en el imaginario a nivel jurídico, porque no se permite a las mujeres la autodefensa. Y lo voy a ir desarrollando, pero es importante saber de dónde venimos. Y venimos de la falta del derecho a la ciudadanía, que implica la falta del derecho a decidir, la falta de libertad. Graciela comentaba con el terror sexual, a mí es un concepto que me gusta. Este 25 de noviembre el movimiento feminista nos ha convocado contra el miedo y contra el control. A mí no me gusta decir miedo, porque el miedo es una emoción básica humana. Tenemos que darle el concepto político que tiene el terror sexual, porque miedo sentimos todos los seres humanos, pero terror sexual solo lo sentimos las mujeres. Y además es un ejercicio de control social y es un concepto que es político. Entonces, venimos de ahí, un antes de ayer donde no se nos reconocía el derecho a la legítima defensa, el derecho a la libertad, el derecho a decidir, ni siquiera sobre nuestro propio cuerpo, con la penalización del aborto, del derecho porque no existía el derecho al aborto, y también con un concepto que tenía que ver con el adulterio, que era un delito solamente para las mujeres. Digo porque es necesario hacer cierto recorrido histórico. En el 2006, en el informe de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas señalaba que es importante no, digamos que es fundamental englobar la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos. Este marco de derechos humanos lo que establece, que nos contaba Graciela, es que las mujeres tenemos una especial vulnerabilidad, pero no por ser mujeres, sino porque vivimos en un contexto patriarcal.
Y ese contexto patriarcal está fundamentado en la desigualdad. Y es lo que hace que tengamos esa vulnerabilidad. Pero las mujeres no somos vulnerables. Esto es importante remarcarlo porque dentro del imaginario, como vamos a ver luego, está muy presente la idea de las mujeres como incapaces, como vulnerables, como frágiles. Y no, es la desigualdad la que hace que las mujeres tengamos una situación de vulnerabilidad frente a la violencia. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? 2006. Hemos ido avanzando. Graciela nos decía, por ejemplo, ¿no?, que con los datos, fijaros, si nos vamos a los datos, voy a introducir un elemento que tiene que ver con los victimarios y el suicidio o el intento autolítico, es decir, el intento de suicidio. Antes del 2004, antes de la Ley Integral de Violencia de Género, apenas había hombres que se intentasen suicidar después de asesinar a sus mujeres, porque consideraban que habían hecho lo correcto, lo que todo hombre podía hacer. Entonces, estoy de acuerdo con lo que plantea Graciela, de que los asesinatos, o sea, después de asesinar hay hombres machistas que se suicidan, pero no solamente porque han perdido su objeto de control y de poder, sino porque saben que tienen el rechazo social. Y esta parte es importante, porque es parte del avance del movimiento feminista, el deslegitimar todas las conductas violentas contra las mujeres. Y luego hay un porcentaje de hombres que intentan suicidarse como estrategia de autodefensa de cara al juicio, porque así lo que consiguen es crear ese imaginario de que están mal. Que de hecho mucha gente dice, pero ¿por qué no se suicida él antes si está tan mal? Ya, es que no están mal, es que son hijos sanos del patriarcado que además intentan, después de cometer el asesinato, quedar impunes. En el 2012, ¿qué teníamos? Bueno, pues en la percepción de la población, en el CIS, en el estudio que hizo el CIS, lo que teníamos es que una importante parte de la población estaba en contra de la violencia física, el 99%, y en contra de la violencia sexual, que a mí no me gusta el término, si queréis luego lo discutimos, me parece que la violencia no es sexual, que si hay violencia yo no estoy manteniendo una relación sexual, que el cómo nombramos también es muy importante ahí, pero es parte del debate, ¿eh? A mí me parece que, fijaros, y además esto también es interesante, que hemos conceptualizado, hemos ido cambiando, ¿sabéis? Y yo reivindico el derecho también a que podamos, en la medida que integramos y aprendemos más, investigamos más, que podamos nombrar de maneras diferentes para entender la realidad, porque al final los conceptos nos tienen que servir para entender la realidad. Entonces, teníamos que el 97% rechazaba la violencia sexual, pero tolera el ejercicio de control un 31%. Es decir, hay una normalización de cierto grado de violencia, hay una normalización de cierto daño que se considera como aceptable. Y esto es parte de lo peligroso, que estamos avanzando en la sensibilización de las formas de violencia más salvaje, pero sigue habiendo una normalización de otros tipos de violencia. Bueno, nos vamos al 2021. Y en el informe sobre violencia de género y juventud lo que tenemos es que 1 de cada 5 adolescentes y jóvenes varones cree que la violencia de género es un invento ideológico. Y atención también porque un 33% de ellos avala el control dentro de las relaciones de pareja. Por lo tanto, no están viendo que el control es una forma de violencia. Pero claro, ¿cómo van a ver que es una forma de violencia si consideran que es un invento ideológico? Y 1 de cada 5 es un porcentaje alto. Y además estamos hablando de chavales y hombres de 15 a 29 años. Digo, porque ahora como se está alargando esto de la horquilla de la juventud, 29 años, ¿sabéis? Ya no es un adolescente, es que es un señor. Es un señor que igual incluso tiene familia, a la que le está diciendo que no hay violencia machista. Luego tenemos el impacto de la violencia que no se ve. Graciela nos planteaba la tasa de prevalencia como un elemento importante a tener en cuenta. Yo lo que voy a decir es que la violencia contra las mujeres debería ser un medidor del índice democrático de una sociedad. Y eso es lo que no está ocurriendo. No tenemos ese medidor como un indicador del nivel de democracia de nuestra sociedad. También nos comentaba con respecto al terror sexual, ¿no?, el episodio que le pasó en el Camino de Santiago, que además a la política de Baleares que le pasó, tuvo también una reprimenda a nivel de medios de comunicación diciéndole que cómo se le ocurría hacer el camino sola.
¿eh? Que esto también es importante señalarlo. En esa construcción del terror sexual como instrumento político de control social sobre las mujeres, no es necesario que una mujer sufra violencia en propias carnes para saber lo que es la violencia contra las mujeres. Hasta qué punto se produce una restricción de los movimientos, de la libertad de las mujeres, hasta qué punto las mujeres se plantean puedo o no puedo, en vez de quiero o no quiero. Que este es el derecho a la ciudadanía, a la libertad, de decidir realmente quiero o no quiero hacer algo, en vez de plantearnos puedo o no puedo hacer. Hay un extra de cuidado, una hiperalerta cerebral, que hay, como soy fisio, en la parte sanitaria también nos estamos encontrando y es un abordaje novedoso dentro de Osakidetza que estamos haciendo sobre los malestares de género, cómo muchas mujeres presentan dolor persistente, fatiga crónica, ansiedad, insomnio, derivado de la violencia, y estos son indicadores clínicos, es un síntoma emergente que lo que nos está diciendo es que tenemos que preguntar más allá cuál es tu situación, más allá de cómo está tu hombro, tu tejido, ¿qué te pasa? ¿Cuándo te pasa? ¿Desde cuándo te pasa? El cómo preguntamos es muy importante para tener información acerca de lo que está ocurriendo y no solamente una descripción, sino ir más allá y saber por qué está ocurriendo lo que estamos viendo. Tenemos, por otro lado, en ese extra de cuidado, un sentimiento de culpabilidad. A todas las víctimas de la violencia machista nos atraviesa la culpa y a todas nos atraviesa la vergüenza. Y esta es una construcción social. No tiene que ver con que las mujeres... No, esto es una construcción social de género para la desigualdad, donde, o mejor dicho, cuando te han dicho que tengas cuidado y te ha pasado algo, entonces la responsable eres tú, porque no has tenido el suficiente cuidado. Además de la culpabilidad, supone una normalización, porque nos dicen que simplemente con que tengamos cuidado la violencia va a desaparecer y sabemos que esto no es así. Los únicos responsables de la violencia son quienes la ejercen, quienes la avalan, quienes la legitiman o quienes, sabiendo que existe, no están poniendo los medios para su prevención. Así que cuando nos educan y nos socializan en el terror sexual, están normalizando la violencia y están impidiendo el empoderamiento feminista de las mujeres, porque no nos dicen qué podemos hacer frente a esta violencia. Y de hecho nos dicen que no volvamos nunca sola a casa. Y tiene que ver con ese imaginario donde las mujeres tenemos, por un lado, que estar siempre en la carencia, en la insuficiencia y siempre, de alguna manera, frágiles con respecto a aquello que nos puede pasar. Y que tiene que ver con este concepto, que es un concepto de Elsa Dorlin, la filósofa francesa, que ya lo contextualiza en el contexto colonial, en el contexto de la esclavitud, pero que a mí me parece que en las relaciones de género, y esto es importante también porque cuando hablamos de género hay como una pérdida del concepto, ¿no? Hoy en día ya no se sabe muy bien de qué. Por eso cuando Graciela decía que hay que introducir la perspectiva feminista, a mí me parece que es lo que hay que hacer, introducir la perspectiva feminista. Entonces, esa indefensión radical supone ver siempre a las mujeres en minoría de edad, una incapacidad para la propia autodefensa física, emocional, para poner límites, porque solo aquellas personas que tienen reconocida su condición de sujeto pueden ser ofendidos. Un ejemplo extremo de esto serían los crímenes de honor. Como las mujeres no tenemos honor, es un honor prestado, y entonces si nos pasa algo en ese supuesto honor, que fundamentalmente tiene que ver con la sexualidad, pero en realidad tiene que ver con la violencia, y no con la sexualidad. Fijaros, aquí lo importante también de la... Hay algo que necesito... ¿Vai? Marca tú. Vale, suey. Entonces, lo que tenemos es que no existe el derecho a la legítima defensa. Y esta es algo que vemos también a nivel jurídico en muchas sentencias, o que estamos viendo hoy en día en las estrategias que utilizan los agresores. Porque esta parte también es muy importante. La violencia siempre es estratégica, la defensa no. Todo agresor prepara la violencia y sobre todo en los malos tratos habituales, pero también en las violaciones. Lo vimos en la agresión. En todas las agresiones grupales, por ejemplo, lo que estamos viendo es que hay una preparación. O sea, hay un acuerdo. Porque no son locos, no es una manada. A mí me parece que el cómo nombramos también es muy importante para romper con esa idea de que no son hijos sanos del patriarcado.
porque lo tenemos que repetir una y otra vez, son hijos sanos del patriarcado, que lo que hacen es establecer una estrategia. Incluso en los feminicidios que se producen en el marco, fijaros que también es muy interesante cuando Graciela nos decía, el 70% de los asesinatos se producen en la casa. Sin embargo, ¿de quién nos dicen que tenemos que tener cuidado? Entonces, hay una información perversa todo el rato para que las mujeres no tengamos realmente capacidad para identificar cuando estamos realmente en una situación de violencia, porque la violencia es la no esperada cuando se produce. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues una fuerte reacción patriarcal que se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es que muchos agresores hacen denuncias cruzadas. La mujer se defiende de la agresión y cuando llegamos al juicio lo que encontramos es que el juez o la jueza considera que ha sido una pelea. Una riña entre dos, donde el que más fuerte era, pues... Y también lo vemos en el imaginario social, ¿no? Es que se pelean mucho. Dices, no, es que no es una pelea. No es lo mismo la violencia que la autodefensa. Volviendo al terror sexual, tenemos que se construye la idea de una especial vulnerabilidad de las mujeres per se, pero no se nos dice qué podemos hacer frente a esta violencia que podemos sufrir. Ni siquiera se habla exactamente de qué tipo de violencia podemos sufrir, porque lo que nos dicen siempre es que nos puede pasar algo y que anda mucho loco por ahí suelto. Entonces, ese mensaje además yo diría que al menos en todos los países que he trabajado, que es fundamentalmente Europa y América Latina, se reproduce de manera constante y se reproduce para el control social de las mujeres. Un control social además que nos lleva a una idea de que estar con una misma es peligroso. Al patriarcado le interesa mucho que las mujeres nos construyamos dependientes de los hombres. Luego te dicen que eres dependiente emocional. Y dices, vamos a ver, dígame usted un poquito, porque me ha dicho que no puedo estar sola, ¿no? Pero bueno, esta es la irracionalidad del sistema patriarcal, que se puede permitir lo uno, lo otro, y aquí no pasa nada. ¿Qué imaginario social tenemos con respecto a las mujeres víctimas de violencia? Pues un imaginario de absoluta fragilidad, donde además se nos dice, igual que en el terror sexual, y por eso lo quería introducir, que tengamos cuidado. En los mensajes que se están produciendo a nivel institucional es de la violencia de género se puede salir. Entonces, si no sales, ole la culpa, ¿eh? Que ya sabéis que la arrastramos desde Eva y aquí seguimos con la culpa. Pero tenemos que tener cuidado con los mensajes que estamos trasladando a las mujeres víctimas de violencia, porque aparte de arrastrar el estigma de lo que supone ser víctima de violencia, y tanto en la llamada violencia sexual como en los malos tratos habituales, que fijaros, esta separación entre violencia sexual y malos tratos implicaría como que en los malos tratos no hay violencia sexual, cosa que como bien sabemos no es verdad. Entonces, yo creo, y es una de mis propuestas, que tenemos que ir hacia una ley para una vida libre de violencia contra las mujeres, una ley integral, que agrupe todas las formas de violencia contra las mujeres y que no fragmente ni separe, porque si no, no podemos tener la imagen global de lo que implica la violencia contra las mujeres. Y si no tenemos la imagen global, seguramente no sabremos identificar bien tampoco las causas de esta violencia. Entonces, tenemos este imaginario construido que, fijaros, es muy interesante con el puño cerrado y la mujer ahí abajo, encerradica, ¿verdad? Cuando hoy en día muchas mujeres víctimas de violencia son mujeres empoderadas. A mí me preocupa mucho cuando se habla de violencia contra las mujeres, que se abre que lo que hay que trabajar es a favor de la autoestima de las mujeres, como si el problema fuera de las mujeres. Y eso es algo que se reproduce también a nivel institucional, olvidando que la baja autoestima de las mujeres que han estado en situación de violencia es consecuencia, pero no causa de la violencia. Porque si no, vuelve otra vez a situar a las mujeres como victimarias de su propia violencia. Y por eso era la idea de las víctimas no víctimas. Por un lado, porque no se nos niega la ofensa. Por otro lado, porque se nos sitúa como victimarias.
porque no hiciste lo suficiente, porque no te vas, porque sigues ahí, por tu forma por hacer el camino de Santiago sola, por lo que sea, ¿sabéis? Si al final siempre encuentran una excusa. Pero es verdad que hemos avanzado y hemos puesto en crisis la legitimidad patriarcal y ahora se reconocen aquellas violencias que son excesivas. Es esta idea de pobrecita. Se han pasado. Y entonces cuando estás otra vez en esa situación de indefensión radical, donde tus posibilidades de defensa realmente eran prácticamente nulas, entonces se reconoce la violencia si es excesiva, si no tampoco. Entonces, yo entiendo que hay, y de hecho, fijaros, en el 2010, cuando desde la Comisión Antiagresiones de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya comenzamos en Bilbao para pedir una plaza 25 de noviembre, tuvimos enormes resistencias dentro del feminismo. No solamente fuera, sino también dentro del feminismo, porque se nos acusaba de victimizar a las mujeres. Esta es parte y lo digo como reflexión para el debate, ¿eh? No lo digo como... Es una reflexión para el debate, porque si no somos víctimas, ¿a quién vamos a reparar? ¿A quién vamos a reparar? ¿Qué es lo que nos pasa a las mujeres? Y fijaros, nosotros pedíamos que el Ayuntamiento de Bilbao le pedíamos que una plaza en concreto fuese la plaza 25 de noviembre y en aquel entonces, digo por ver también el recorrido, 2010, antes de ayer, nos dijeron que 25 de noviembre la gente no lo iba a entender. Y nosotros manteníamos, lo simbólico pasa a ser realidad dependiendo del uso. Entonces, en la medida que cada vez hemos conseguido una mayor sensibilización con respecto al 25 de noviembre. En todas las icastolas se hace algo en torno al 20, que también es un poco peligroso, porque al final parece como el santoral feminista, el 8 de marzo, el 25 de noviembre y durante todo el año ¿qué hacemos? ¿No? Pero es verdad que hemos ido ahí consiguiendo espacio en lo simbólico. ¿Cuáles son las características de las víctimas? Pues las características es sufrir un daño ajeno, evitable, y esta parte es muy importante, que el acto rompa las normas de convivencia, que el acto de violencia rompa las normas de convivencia. Y eso es donde no hemos conseguido avanzar tanto. Estamos avanzando sin lugar a dudas, pero no hemos conseguido realmente que esté presente en todo el imaginario social, en todas las políticas públicas, en toda la aplicación de la legislación, que la violencia contra las mujeres rompe la norma de convivencia. Y además, las víctimas de violencia, como es un acto, la violencia machista, que excede a lo personal y que excede al autor material, las víctimas de la violencia machista tienen agenda política. Cosa que alguien que sea víctima de otro delito pues puede no tener agenda política. Pero las víctimas de la violencia machista tenemos agenda política. Porque lo que queremos es, como decía Graciela, ni una más ni una menos. Queremos no volver a estar en estas jornadas, por mucho que nos gusten, que nos hayan invitado a estar aquí. Queremos que no haya más violencia contra las mujeres. Y por eso es muy importante ese reconocimiento que decía Graciela de duelo social, el duelo público. Pero claro, ¿cuándo? ¿Cuándo hacemos ese duelo público? ¿Solamente con los feminicidios? Yo creo que hay que hacer duelos públicos cada vez que se comete una agresión sexista. Porque es una manera de impactar en el imaginario social. Es una manera de impactar para hacer un cambio en las identidades, para hacer un cambio en las subjetividades, para trasladar a la sociedad lo que nos parece como un valor fundamental, eso que rompe las normas de convivencia y que no queremos que se produzca. Así que ser víctima es una categoría de tránsito. Ahora que estamos con las identidades, ¿sabéis? A mí me parece que muchas veces se sitúan las identidades como meta, ¿no? Como hay que llegar a esta identidad y ya. No, si yo lo que quiero es salir precisamente de esta identidad. Pero primero tengo que transitar por esta identidad de víctima, porque si no, no voy a poder hacer ese proceso de reconocer el daño y de exigencia de reparación de ese daño. Corremos mucho con las víctimas para que sean sobrevivientes. Y les decimos, venga, que tú ya tienes que ser sobreviviente, pero... Y muchas víctimas dicen, déjame respirar.
porque todavía no me ha dado tiempo ni siquiera a asimilar lo que me ha pasado. Así que es necesario saber cuál es el daño social que se ha hecho a las mujeres en general. Y a partir de ahí construir esa memoria histórica que algunas autoras y autores hablan de memoria cultural. Me es lo mismo en este momento para lo que quiero trasladar. Tanto memoria cultural como memoria histórica en el que se reconozca esa violencia, pero también lo que han hecho las mujeres para resistir a esa violencia. Esos dos factores, cuando nosotros planteábamos la plaza 25 de noviembre, nos planteábamos que tenía que reivindicarse en esa plaza esos dos factores. Que las mujeres hemos sido víctimas de la violencia, pero que las mujeres también nos hemos resistido a la violencia, que hemos sido sujetos políticos, que hemos deslegitimado al patriarcado, que le hemos cuestionado y que hemos hecho ejercicios de autodefensa feminista colectiva frente a esta violencia. Y por otro lado, la categoría de sobreviviente, que no es, porque a mí me parece que la categoría por la que hay que transitar es la de víctima para luego ser sobreviviente. Pero sobreviviente no es simplemente que se puede ser sobreviviente de un accidente de coche. Vale, pues ya está. Pero ser sobreviviente de la violencia machista es una categoría política. Porque supone un posicionamiento político, bajo mi punto de vista. Es decir, que cuando les nombramos a las mujeres como sobrevivientes de violencia, estamos haciendo una acción política con esas mujeres. Y tiene que haber un reconocimiento de esa capacidad de resistencia y de resiliencia de las mujeres frente a la violencia, porque esa es parte del empoderamiento feminista. Así que en el trabajo con las víctimas de la violencia machista es muy importante romper con el silencio, tenemos que escuchar sus relatos. Las mujeres no desaparecen, ¿sabéis? No se esfuman. Decía Graciela, ¿no? El tema de los datos, lo importante que es, pero los datos también, ella lo afirmaba también, ¿no? Que no tienen rostro. ¿Con qué empatizamos? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inma, ¿te puedes levantar, por favor? Tengo aquí en primera línea mujeres con las que he trabajado recientemente y entonces, claro, no es lo mismo, ¿sabéis? Cuando vemos un rostro, cuando vemos una vida, cuando vemos un cuerpo, cuando sabemos de sus derechos, cuando sabemos de su relato, cuando sabemos, ¿no?, de las cosas que ha perdido por la violencia. Gracias, Inma. Entonces, los datos son datos, pero necesitamos humanizar a las víctimas y necesitamos romper con la culpa. ¿Qué estigmas arrastran las víctimas? Yo estoy segura que si preguntamos a cualquier mujer que hayamos sufrido violencia, ¿cuáles son los estigmas que tienes? ¿Cuáles creéis que dirían? Aprovecho para beber mientras... Vergüenza, culpa, cosa que no se siente en ningún otro delito. Y eso tiene mucho de construcción social. También muchas de ellas sienten indefensión, también sienten frustración, también sienten tristeza, soledad. Entonces, es muy importante el trabajo con las víctimas para poder politizar esta violencia, poder politizar el malestar, poder entender por qué siento esto que siento, de vergüenza, de culpa, cuando no soy responsable de la violencia que se ha ejercido contra mí. Claro, pero uno de los mensajes, por ejemplo, en los malos tratos habituales, una frase típica de un maltratador es: tú verás. Que te hace sentir que tú tienes el control. Cuando nada más lejos. Cuando te dicen que de la violencia se puede salir, te están diciendo que tú tienes el control. Cuando nada más lejos. Porque además, hoy sabemos que una mujer puede romper una relación de malos tratos y el maltratador continuar ejerciendo violencia a través de la violencia vicaria, a través de las denuncias cruzadas, con el apoyo además muchas veces a nivel institucional. Así que estamos dando mala información con buena intención, ¿eh? Yo no digo que no haya buena intención ahí, pero es una mala información para que las mujeres realmente se doten de recursos para enfrentar esta violencia. Hay que romper con los estereotipos que señalan a las mujeres. De hecho, fijaros, una de las cosas que más me llama la atención cuando trabajo con mujeres víctimas de violencia es que algunas de ellas me dicen: yo no soy una víctima normal. Y le digo: ¿y qué es ser una víctima normal? Claro, cuando me posiciono yo como víctima de violencia
y estoy dando la formación o estoy dando talleres o estoy dando una charla, de repente es como que la cosa cambia, ¿no? Cuando somos capaces de reconocer las violencias que nos atraviesan, yo creo que muchas mujeres podríamos levantar la mano diciendo a mí también me pasó. Que son las cifras de la vergüenza, que son las cifras de la violencia que no conocemos. Ya no el impacto de la violencia simbólica, del terror sexual, sino de la violencia directa. Entonces, hay un estigma patriarcal que no podemos reproducir desde el feminismo, que es ver a las víctimas como indefensas, inseguras, con baja autoestima, frágiles, especialmente vulnerables, porque ahí no se reconocen las mujeres del 2022. Ahí no se reconocen las mujeres. Pero, sin embargo, el que haya ese estigma no les permite reconocerse como víctimas, porque ellas no quieren estar ahí. Pero es el estigma patriarcal quien les coloca ahí. Así que es necesario politizar esta violencia, situarlo en el marco de la desigualdad, pero fijaros, porque siempre se habla de la desigualdad como elemento que tiene que ver con la violencia, ¿no? O que la violencia es la expresión máxima de la desigualdad. Y yo siempre digo que no se nos tiene que olvidar que la violencia es expresión de la resistencia a la igualdad, que no solamente es expresión de la desigualdad en sí misma, sino también de la resistencia a la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer dice no y se ejerce violencia contra ella, lo que se está expresando es una resistencia a aceptar los deseos, los derechos de las mujeres. Cuando una mujer decide romper una relación de malos tratos y sabemos que ese es el momento de mayor riesgo vital para una mujer, el asesino machista, cuando la mata, lo que está expresando es una resistencia patriarcal a la igualdad. Así que el trabajo con las mujeres víctimas pasa por el reconocimiento de esta categoría, pasa también por el trabajo de la memoria, una memoria que nos implica al colectivo, para trabajar en la memoria social, establecer el duelo social y contribuir a una memoria histórica donde se reconozca que esta violencia ha estado presente a lo largo de la historia, pero que no queremos que siga estando presente, que nos comprometemos con ese compromiso de no repetición. Esta sería parte del trabajo del empoderamiento feminista con las mujeres víctimas de violencia, pero voy a comentar simplemente una cuestión que tiene que ver con cómo, lo que decía antes, muchas veces se piensa que trabajar la autoestima de las mujeres ya basta, que eso es parte del empoderamiento. De hecho, hace poco escribía que incluso el sistema neoliberal te dice que te compres una crema facial para tu empoderamiento, porque así te vas a ver bella. Quiere decir que, o sea, eso del vaciado, ¿sabéis? Que nombraba Graciela, del vaciado de los conceptos, del vaciado semántico. Entonces, tenemos que decir qué entendemos por empoderamiento. Y el empoderamiento es relacional. Es relacional, porque es tener poder en lo relacional. No es solamente que yo me vea a mí misma con capacidad aquí para... Es lo que he hecho al iniciar, levantaros, sentaros y conseguir que la audiencia se levante y se sienta. Eso es poder. ¿Sabes? No es que yo me levante y me sienta, que también, sino es poder en lo relacional. Y esto no se nos puede olvidar. Y eso implica que para poder tener poder en lo relacional, el trabajo de empoderamiento feminista tiene que incidir en las estructuras sociales. Porque si no se queda en un problema de, ole tú, venga, empodérate, que tú lo vales. Que dicen, ya. Pero que cuando salgo ahí me dicen, ¿pero qué te has pensado, nena? Tenemos que ver en qué contexto se están produciendo esas violencias para poder dar recursos para ese empoderamiento feminista, que tiene que tener, como siempre, nombre y apellido. Entonces, lo que decía, tenemos que humanizar, con el ejercicio que hemos hecho antes, tenemos que humanizar a las víctimas, tenemos que saber cuáles, tanto las formas más salvajes como las formas no tan salvajes, hasta qué punto la violencia está coartando la vida de las mujeres, está limitando los derechos de las mujeres, está generando una restricción en esa capacidad de proyectarse que deben de tener los sujetos, de proyectarse desde la autonomía, desde el proyecto vital propio, desde donde yo, ¿qué quiero? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿qué quiero? ¿Vale? Pero luego, realmente, para conseguir eso que quieres, ¿qué estrategia tienes que seguir? Porque no es tan fácil esto. Desde la psicología positiva muchas veces se ha dicho, si tú quieres, tú puedes. Que dices, vale, pero quítame el patriarcado y luego yo ya
¿sabes? Entonces, tenemos que romper con la culpa, con la vergüenza, con todos los estigmas patriarcales que les llevan a las víctimas a pensarse desde la indefensión, desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, porque muchas víctimas de violencia machista son mujeres feministas o somos mujeres feministas, que tenemos claro muchas cosas, pero el problema no somos nosotras. El problema sigue siendo una sociedad que normaliza cierto grado de violencia. Y esa normalización de la violencia supone el colchón para los asesinos machistas, donde se pueden proyectar hacia un ejercicio de violencia más salvaje. Pero vuelvo a decir que sin desigualdad no sería posible la violencia, porque es una violencia política que tiene que ver con lo estructural. Tenemos también que añadir el derecho a la legítima defensa, y este es un elemento que es fundamental. Yo siempre digo en los talleres que lo que nos tenemos que permitir es aquello que haríamos por otro ser humano. Simple y llanamente, aquello que haríamos por otro ser humano. Porque cuando nos ponemos en posición de pensar no desde nosotras mismas, sino de cómo apoyamos otras vidas, otros cuerpos, otros proyectos, ahí lo tenemos claro. Porque somos construidas en el ser para el otro. Eso es una realidad todavía hoy en día. Como dice Marcela Lagarde, seguimos en el sincretismo de género. Tenemos que ver hasta qué punto parte de mis creencias, porque esta también es importante. El cerebro funciona con la información que tiene. ¿Qué información tiene vuestro cerebro? Pues en función de esa información hace una interpretación de la realidad. ¿De dónde viene la normalización que hacen los chavales jóvenes de la violencia? Porque no es que entre la franja de 15 a 29 años les secuestraron, les llevaron a otro planeta patriarcal y luego nos lo han devuelto. Y mira, nos han caído del cielo. No nos han caído del cielo, son parte de nuestra sociedad y son producto de lo que estamos trasladando. Y tenemos que tener en cuenta que hay una fuerte reacción patriarcal para establecer dentro de la agenda feminista cuál va a ser la estrategia frente a la reacción patriarcal. Y ahí el modelo de justicia restaurativa a mí me parece que es un modelo a seguir, el modelo de verdad, justicia y reparación. Pero claro, lo que decíamos antes, para poder reparar tiene que haber un reconocimiento del daño. Un reconocimiento del daño que no implica solamente al victimario, sino que muchas veces, como decía Graciela, implica a las instituciones porque sabían y saben que existe violencia contra las mujeres. Y lo que no puede ser es que solamente el 25 de noviembre tengamos campañas. Tiene que ser todo el año de manera transversal y con todas las personas. Yo cuando voy a los centros educativos y me dicen ¿con quién quieres trabajar? Digo yo con todo el mundo. Con el aitite, con la mamá, con la madre, con el aita, con toda la gente que esté alrededor de ese niño o esa niña. Quien sea. Porque todas las personas que estamos vinculadas con un niño o con una niña somos referentes simbólicos y referentes de prácticas. En el trabajo social, mirad, la empatía tiene 3 elementos. Tenemos que conseguir realmente conectar con esa empatía que nos lleva a la movilización. Yo siempre digo que hay un axioma en neurología que nos dice que nos movemos porque sentimos y sentimos porque nos movemos. En la memoria solo se queda registrado aquello que nos deja un impacto emocional. Tenemos que conseguir que la violencia contra las mujeres nos duela, pero nos duela al conjunto social. Y desde ese dolor expresar nuestro duelo con las mujeres víctimas y expresar también, y que ese duelo sea expresión también de nuestra responsabilidad, de la asunción de responsabilidad que hacemos como instituciones y como sociedad en nuestro compromiso de nunca más. Y dentro del marco de la justicia restaurativa, vuelvo a decir que se sitúa la víctima en el centro para que haya esa reparación y pueda pasar a ser esa sobreviviente que queremos que sea. Pero mientras no haya reparación, es muy difícil ser sobreviviente de violencia. Y para ajustarme un poco en el tiempo, voy a acabar con 2 cuestiones. Una, que el olvido no es posible. El olvido no es posible porque implica la repetición. Tenemos que trabajar en la reparación del daño causado a las víctimas para que no haya una revulneración de derechos, facilitar
la resiliencia, facilitar el acompañamiento del proceso, porque no estamos solas frente a esta violencia y no nos incumbe solamente en el ámbito personal, a pesar de que tenga que ser también reparada en el ámbito personal, necesitamos una reparación en el ámbito social, que cambie ese imaginario social y que nos comprometa conjuntamente como sociedad a que nunca más. Para que los avances no se queden en espejismo, y voy a acabar con, igual no la veis en pantalla, porque está escrito en pequeñito. En mayo del año pasado, en un curso de autodefensa feminista con adolescentes, les paso diferentes cuestionarios y tenían entre 12 a 14 años. Y me gustó la respuesta de esta adolescente, que cuando les pregunto ¿qué te gustaría ser de mayor? Ella dice, libre. Pues para que podamos ser libres las mujeres, no en ese sentido de libertad que nos están vendiendo neoliberales, sino en esa capacidad para decidir el proyecto propio, tenemos que trabajar en la reparación de las víctimas, tenemos que romper los estigmas que atraviesan a las víctimas y tenemos como sociedad que asumir nuestra responsabilidad frente a esta violencia. Eskerrik asko. Eta orain, zuen txanda. Bai, Inma. Yo quería comentar en cuanto a los términos que has utilizado de... Sí, bueno, Egunon, muchas gracias, Maitena, por ser tan clara y tan contundente. Quería comentar que es peligroso incluso lo que has comentado tú de considerar víctimas o considerar supervivientes, ¿no?, las mujeres que sufren violencia machista, que en algunos ámbitos institucionales yo creo que como el discurso este que lleva tanto tiempo desde el movimiento feminista se lo apropian, ¿no?, y ya parece que todo está solucionado. Hace poco me extrañó porque en un documento que se está trabajando en la Diputación de Vizcaya se estaba valorando la posibilidad de que el término de víctimas desapareciera y que se empleara directamente el término superviviente desde un primer momento. O sea, que las mujeres que llegan a los servicios se las considerara ya supervivientes. Me pareció tremendo y dije que no, o sea, que no puede ser. O sea, que yo creo que una mujer es víctima hasta que ella considere, porque ha tenido los recursos y porque se le ha facilitado todas las ayudas que necesite, considere que ya no se siente víctima, ¿no? Pero que desde una institución consideren que es empoderante para las mujeres tratarlas ya directamente de supervivientes, me parece que es muy grave, me parece que es que no han entendido nada, ¿no?, de todo esto que se lleva tanto tiempo diciendo. Y bueno, no sé cómo quedará la cosa al final, pero pues hay que estar atentas, porque a veces, bueno, pues en esto de pensar que ya está todo tan avanzado como dicen en algunos sitios, pues eso, le dan la vuelta al término y resulta que ya desaparecemos, ¿no?, las mujeres como víctimas. Y me pareció bastante seria la cosa, quería comentarlo. Que alguien le debe devolver el término. Sobre todo a las víctimas. Me duele. Claro. Claro, Inma, yo creo que tenemos que estar en la hermenéutica de la sospecha que dice Celia Morós, ¿no? Siempre tenemos que estar fiscalizando, porque a nada que nos despistemos nos cambian todo. En un prispras, ¿no?, lo que decía también Graciela del riesgo del avance de la ultraderecha, pero a veces incluso desde buenas intenciones se acaba perdiendo el valor semántico de las palabras y también el concepto político que tienen, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que estar muy pendientes. Yo, de hecho, que trabajé en el protocolo de violencia de género del hospital en el que trabajo, también tuvimos un problema con el tema de víctimas, porque se quería poner, y que al final se puso, que no tenemos que ver a las mujeres como víctimas. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a verlas como víctimas? Cuando vienen a Osakidecha a decirnos, no sé lo que me pasa, pero estoy mal. ¿Qué le vamos a decir? Tú eres una superviviente. ¿No? Pues no, tendré que reconocerle como víctima para darle los recursos adecuados. Porque además, a mí me parece que eso, que ser superviviente es una posición también política, ¿sabéis? Y tenemos que darle esa categoría política de lo que supone haber recibido ya una reparación, porque muchas mujeres víctimas de violencia no reciben reparación, entre otras cosas porque la mayoría de la violencia no se denuncia. Que no digo yo
que todo pase por la denuncia, ¿eh? Porque creo que la denuncia social también es muy importante. Hay diferentes maneras de conseguir la reparación, ¿no? Y una de ellas es en el ámbito social. Pero sí, yo creo que hay un problema en reconocer a las mujeres como víctimas, porque solamente los sujetos con derecho pueden ser ofendidos. No me cansaré de decirlo. Entonces, somos sujetos con derechos donde se nos han vulnerado nuestros derechos. Por eso somos víctimas. ¿Cuánto tiempo? Mientras dure la reparación. Hasta que no haya reparación, una mujer no puede pasar a ser sobreviviente. ¿Cuál es el problema? Tenemos cantidad de mujeres que no han tenido reparación. Y tenemos muchas mujeres con muchos malestares de género que están con ansiedad, con dolor persistente, con terror, porque no saben cuándo va a volver el maltratador. Porque hay mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, que en este momento están utilizando como estrategia no ir por los juzgados de violencia de género, para que el maltratador no quede significado como maltratador y a ver si las deja en paz. Y pasado un tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que el maltratador pide la custodia compartida. Y entonces, como no hay una historia de malos tratos habituales anterior, pues le dan la custodia compartida. Y entonces tenemos la revictimización de la víctima con violencia vicaria sobre los hijos y las hijas y así un... Entonces, a mí me parece que tenemos que trabajar por politizar el concepto, que no es un término meramente jurídico, sino que es un concepto que para nosotras tiene que ser fundamental. Y quitar ese estigma patriarcal. Es que no se lo ponemos nosotras, se lo pone el sistema patriarcal. Y no podemos avalar, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y yo creo que esto forma parte de... Bueno, me callo porque... Aquí hay que tener en cuenta que cuando la víctima sale de casa, sale con miedo. Y ese miedo le impide poner la denuncia. En mi caso, porque la mayoría no pone denuncia. En mi caso yo no puse. Entonces, ¿a quién le pertenece poner esa denuncia? Ya. Quiero decir, ahí hay unas instituciones o unos profesionales, muchas veces que tienes enfrente, que saben por lo que la víctima está pasando. Entonces, ¿hay alguien al que le pertenezca poner esa denuncia por el bien de la víctima? ¿O es peor? Si la víctima decide no poner la denuncia, hay que respetar a la víctima. Es que hay un vacío un poco... Eso es. Quiero decir, en mi caso yo fui y dije, me voy de mi casa con mis hijos, pero no los estoy secuestrando. Me voy a esta dirección, me voy con mi madre, no los secuestro, no me los llevo. Entonces, ese señor que tenía enfrente de la Ertzaintza me dice, bueno, tú estás sufriendo violencia, yo tengo que poner esta denuncia que tú no estás poniendo, tal, tal. No, por favor, no, por favor, no, por favor. Me dice, ya, pero si te pasa algo, la culpa es mía porque, me decía el Ertzaintza, ya, pero tú no te preocupes que si pasa algo, yo soy la primera que vengo y te pongo la denuncia. Claro, ese es hay miedo, es miedo. No, pero yo ya me he ido, yo ya he cogido a mis hijos y yo ya me he ido. Yo solo quiero decirte que no los estoy secuestrando, que voy a estar aquí con mis hijos. Entonces, en ese momento, ¿ese Ertzaintza tenía que haber puesto la denuncia? Porque ahora con la distancia y con el tiempo, quizás si ese Ertzaintza hubiera puesto la denuncia, yo no hubiera pasado por mucho del infierno que he pasado. Pero se respetó mi decisión, también es verdad. También es verdad. Porque igual si la hubiera puesto, hubiera pasado por otro infierno. Poder decidir si quería, no quería, lo que iba a pasar, lo que iba a pasar. No, yo estaba sola. Yo allí estaba sola. Yo allí estaba sola. Entonces ese chico que estaba allí, pues no la puso, me respetó y yo me fui con mis hijos. Ese profesional. Ese profesional que estaba allí. Bueno, luego con el tiempo ese señor, así le llamo yo a mi ex, ese señor, empezó a ejercer violencia a mis hijos, o sea, utilizó a mis hijos de herramienta para hacerme daño a mí. Entonces me di cuenta de que ya tenía, pues que claro, yo me había ido para que mis hijos, bueno, la cosa es que fui a poner una denuncia de maltrato hacia mis hijos,
Y entonces me tocó otro ertzaina del pelaje de 18 o 19 años y entonces ese señor me dijo que yo no podía ir a poner una denuncia por maltrato psicológico, que qué pruebas tenía y que además la culpa de lo que le estaba pasando a mis hijos era mía, porque si el día que me separé yo hubiera puesto la denuncia por maltrato hacia mí, mis hijos no estarían pasando lo que estaban pasando. Entonces, quiero decir... Sí, no la veis, pero tiene el puño cerrado. Pues mirar, yo creo que, y esta es una de las cosas que también, por ejemplo, el personal sanitario tenemos, ¿no? Que tenemos la obligación, cuando sabemos de que se ha cometido un delito público, la violencia contra las mujeres es un delito público, tenemos que informar. Ahora bien, el problema es que tenemos un marco jurídico que no entiende la violencia contra las mujeres. No digo que tengamos malas leyes, ¿eh? Digo que tenemos en general una mala aplicación y esto, independientemente de lo que ahora vaya a pasar con la ley del solo sí es sí y que, en fin, podemos entrar a debatir sobre ello, es verdad que todos los indicadores internacionales, todas las instituciones institucionales es lo que nos dicen, que tenemos una mala aplicación de la ley, pero no solamente porque el personal final que tiene que, digamos, que sentenciar, no, es que previamente... ¿sabéis? Previamente tenemos una mala formación de profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia. Mirad, yo no necesito convertir o llamar al juzgado cuando estoy delante de una mujer víctima de violencia, si la mujer me dice que no quiere denunciar, pero tengo dentro de mi sistema de Osakidetza un botón de alarma para informar a todos los profesionales de que esa mujer está en riesgo y que esa mujer es víctima de violencia de género y que tenemos que acompañarla en el proceso. Porque lo primero que hay que hacer es informar a la mujer, porque muchas mujeres ponen denuncia y no les han informado. Y es una de las cosas que marca la ley. Para que una mujer denuncie tiene que tener información sobre qué implica la denuncia, qué posibilidades tiene, qué recursos tiene, etcétera, etcétera. Si no se da esa información, tú no puedes decidir. ¿Os acordáis lo que decíamos de la indefensión radical del derecho a decidir? Partimos de ahí. Entonces, la mujer tiene que tener toda la información de lo que puede pasar, si pone denuncia, si no pone denuncia. Ahora bien, con el cambio de la ley de la ley de igualdad y violencia machista del País Vasco, lo que tenemos es que no es necesario que una mujer interponga denuncia para que se le haga seguimiento institucional. Y esta parte también es muy importante, porque efectivamente muchas mujeres pueden no querer denunciar por 100.000 motivos. Ahora, yo como profesional también tengo que ver en qué nivel de riesgo está esa mujer, porque si está en un nivel de riesgo alto es necesario actuar, porque la mujer, yo diría que no solo sale con miedo, sale con terror. Y sale de media después de 8 años de malos tratos. Eso tiene un impacto por eso los malos tratos habituales en el marco jurídico están dentro de la tortura, porque es el clima de tortura en el que se dan esas relaciones de malos tratos habituales, ¿sabéis? Que además no es necesario que haya violencia física. Si todo buen maltratador no necesita la violencia física para ejercer violencia contra las mujeres. Entonces, efectivamente, por un lado es un delito público y, por tanto, ese profesional tendría que haber hecho algo más, bajo mi punto de vista, pero lo que no se puede hacer es hacer en contra de la mujer. Y esa parte también es muy importante. Pero claro, tienes que ver hasta qué punto esa mujer está aterrorizada. Porque claro, partimos de la idea de pensar que una mujer cuando sale de la casa, sale de la situación de maltrato, ya está. Y ya es sobreviviente. Y dices, si este es el comienzo del infierno. Este es el comienzo del infierno. ¿Me explico? Estabas en no sé cómo nombrarlo, a la relación estabas en una situación de tortura absoluta, pero el salir de la casa no implica que esto se ha acabado, ni mucho menos. Entonces, en esa idea, ¿no?, de trabajar con las víctimas, de hacer ese proceso de no correr, de dar información, de dar recursos, de que la mujer sea siempre, siempre, siempre el centro de nuestra atención. Y la mujer es siempre la propietaria de derechos, propietaria no sería la palabra, pero la sujeto de derechos. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, seguramente a la hora de intervenir con mujeres víctimas de violencia estaremos más preparadas y preparados. Y quiero decir una cosa que a veces la gente se olvida, y lo digo siempre con profesionales sanitarios, la historia clínica, eso que escribimos cuando venís a decir no sé qué me pasa, pero me duele todo, es un informe legal. Tiene validez legal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo escribo que
tengo sospecha de que puedes estar en una situación de violencia de género, pero no lo dejo registrado además en el apartado que lo puede ver todo el mundo, sino en esa alarmita que tenemos, cuando tú vas porque lo voy a decir de otra manera. Todos los estudios nos dicen que entre el 80 al 85% de las mujeres que están en malos tratos durante el primer año de malos tratos acuden a atención primaria, a la enfermera, a la médica, a la matrona, para decirle, no sé lo que me pasa. No sé lo que me pasa, pero estoy mal. No puedo dormir, tengo ansiedad, tengo dolor de estómago. Y ahí nosotras tenemos que tener capacidad para ver si hay organicidad, si hay un problema orgánico, estructural o lo que hay detrás. El otro día en una formación interna de Osakidetza, una de las médicas decía, claro, no le puedo decir a la mujer lo que te duele es la desigualdad, pero realmente lo que le duele es la desigualdad. ¿Me explico? Entonces, el problema es que nuestro sistema legal está pensado para la violencia del extraño y esta es la violencia íntima. Por eso no se entiende tampoco, porque no es unos por la calle, no, es la violencia íntima de alguien que en un momento dado con quien habías decidido hacer tu proyecto vital. Y no se entiende tampoco el género como relaciones de poder asimétrico. Y esta es parte del problema. Y no se entiende la desigualdad. Y esta también es parte del problema a la hora de analizar qué me pasa, porque estamos en el espejismo de la igualdad junto con el negacionismo y esos dos elementos hacen que muchas mujeres digan, pero si yo soy una tía empoderada, no soy una víctima normal, o sea, a mí esto no me puede estar pasando, ¿sabéis? Y de repente que es muchas veces lo que decimos, ¿no? ¿Qué nos aporta el feminismo? La capacidad para ver, para que encajen las piezas. Y de repente dices, ahora entiendo, ¿no? Muchas de las cosas que hemos tenido normalizadas. No sé si te sirve la... Sí. Amaitu behar dugu, ezta? Sí. Vale, ederto. Ederto. Bueno, eskerrik asko. Muchas de las cosas que hemos tenido Amaitu behar dugu, ezta? Ederto. Bueno, eskerrik asko. Amaitu behar dugu, ezta?
Thank
aldaketa globalaren errealitatea kontatzen dute. Bizitu elkartea. Indarkeria sexistaren aurkako Bilboko emakumeen elkartea. Indarkeria sexistaren biktima diren eta izan diren emakumeak lagundu eta beren ahalduntze prozesuan kolaboratzen dute. Asociación Guerreras, del Alto Deba. Debagoieneko indarkeria matxistarik bizirik atera ziren emakumez osatutako elkartea da. Indarkeria jasan duten emakumeei laguntzen diete beraien askapen eta ahalduntze prozesuan.
Ia hurbiltzea esan diate, itzultzaileek eta online bitartez jarraitzen dutenak ondo entzuteko, baina urruntzen banaiz abisatu, ze igual ez naiz konturatzen, bale? Ia, bueno, eskerrik asko gonbidapenagaitik, azkenean guretzako ona etortzea eta aurretik egon direnak eta gero gurekin egongo direnak eta itziera egingo duenak ere, elkarlana egin izan dugu eta, bueno, gusto bada hemen egotea. Orain pixkat labur bilduko dut, egin genuen ikerketa bat, asfalto arteko loreak deritxona, eta kontatuko izuet pizkade bai nondik norakoa, ez? Zegaitik egin genuen ikerketa hau. Ikerketa hau egin baino lehenago, mugari gabetik bai daroagu edo hasi ginen 2010 urtetik indarkeria matxisten aurkako kanpaina batean, ibilbide desberdina izan zuen, eta 2013an egin genuen nazioarteko auzitegi simboliko bat, non egoera 8 kasu epaitu ziren, simbolikoki, eta horre ikasketa asko atera genituen, eta atera genuen ikasketetariko bat zan, ikusgarritasuna eman geniola emakume hoiei, ahotsa eman genien, ze kasu askotan testigantza entzuten zen lehenko momentua zan, baina dana gero zeukan erreparazio edo erantzun juridiko bat, ez? Helburua hori zelako berez. Juridikoa naiz ez justizia sistema arruntekoa, baizik eta feminismotik antolatu genuen epaiketa batena. Eta, hor genbiltzan erreparazioaren inguruan hitz egiten eta zelan egin leiken erreparazioa eta orduan, lasai. Eta orduan aurrera pausu bat egin nahi genuen pixkat aztertzea zeintzun dira biktima edo biziraun duten emakumeen gan dauden inpaktuak, ez? Ze askotan hitz egiten da pixkat bakarrik indarkeria egoera bizi izan den momentuan, edo bakarrik hori aztertzen da edo epaitzen da, ez? Batez ere arlo juridikotik aztertzen bada. Eta, guk ikusten genuen bai, inpaktuak bizitza osoan zehar gertatzen direla, egia da ez direla bakarrik gertatzen bizi izan duten emakumeengan, baizik eta inguruan, lehen Maitenak aipatzen zuen bezala, nola terrore sexuala azkenean danak ikasten duguna, ez? Ez da bakarrik batek bizi duen indarkeria gaiti, baizik eta inguruan sortzen den kultura edo ikaskuntza hori, ez? Norbaitek indarkeria jasaten dugunean, bebai gure ingurukoetan inpaktua du. Baina, zehaztu nahi genuen inpaktu horiek zertan zer nolakoak ziren. Eta hortarako, egin genuen ikerketa bat, ikerketa horretan egin genuena zen 28 emakumeren bizitza historioa jaso genuen, metodologia hori erabili genuen bizitza historioena, ulertzen genuelako garrantzitsua zela eurek kontatzea, euren prozesu osoa zelangoa izan zen, baina beren bizitza guztikoa, eta horrela bebai jasotzen genuen nola indarkeria desberdinak inpaktua duten bizitzako egoera desberdinetan. Baina ez bakarrik indarkeria hori, zelako estrategiak erabiltzen ziren aurre egiteko, ez? Estrategia asko ez dira pentsatuak edo estrategia politiko bezala planteatuak, ez? Dira, bizirauteko erabiltzen ditugun tresnak edo baliabideak aurrera ateratzeko. Dinotza, askotan igual orain kontatuko ditut labur bilduta aterako ondorio batzuk, baina igual ez dira ulertzen estrategia bezala. Edo ez dira, bakoitzak ez ditu bixi estrategia bezala, ez? Nahiz eta horrela dira. Eta, situatzeko ikerketa egin genuen 28 testigantza hauek izan ziren Euskal Herrikoak, Estatu mailakoak, Kolombia, Guatemala eta El Salvadorrekoak. Edo behintzat, momentu horretan hor bizi ziren emakumenak, berez jatorriz igual beste herri batzuetako direnak. Egin genuen herri desberdinetakoak, gu elkarte internazionalista garelako eta beti eukidugulako kanpaina osoan, ikuspegi edo ardatz moduan, nahiz eta indarkeriaren adierazpena eta inpaktuak ez ditugu nahi berdindu, testu inguruak eta egoerak oso anitzak dira, baina bai kausak berdina dira, eta horregaitik aztertze ditugu leku desberdinetako indarkeriak.
bizi dituzten emakumeen indarkeriak. Eta indarkeria anitzak ere bai nahi genituen ikertu, eta hasiera batean, badakizu ikerketa batean bai pixkat mugatu egin behar duzu dana, eta hartu genituen indarkeriak ziren abortua zigortzeko indarkeria, indarkeria matxista fisikoa bezala ulertuta, eta indarkeria ekonomikoa. Egia da, hauek hartu genituenak, baina gero eta azterketa egin genuen hasiera batean, testigantza eman zuten emakumeek edo esan zutela nik testigantza eman dut, ze bizitzan bizi izan dut indarkeria hau, mota hau, baina bizitza istorioa kontatzen zigutenean ikusi dugu nola indarkeria asko bizi izan dituzten, eta azkenean elkar gurutzatuak daudela. Ikerketak beti ere ikuspegi feminista gisa eskubidena eta intersekzionala izan du, edo guk egiten ditugun ikerketak ikuspegi horietatik egin izan ditugu behintzat azken urteotakoak, eta horretan jarraitu dugu. Eta nahi genuen ikusi, zein emakumeen bizitzetan zein nolako eragina izan duen, aztertu kausen eta testuinguruen eragina inpaktu horietan, zein erantzun individual eta kolektiboak eman dioten egoera horiei, esaten nuena estrategiena batzuetan individualak izan dira, beste batzuetan kolektiboak, elkarlanean egindakoa. Eta, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, esan dudan bezala, bizitza historia metodologia erabiltzea, azkenean zelako emakumeek euren ahotsa, euren testigantza kontatzea, eurek nahi zuten bezala, euren bizitzen inguruan hitz egitea. Beti dago hildo bat, elkarrizketa galdera bat, baina da bizitza osoarena, eta beti ere metodologia honek eramaten gaitu aurrera eta atzera istorioekin. Gero, ikerketa hau dimentsio desberdinetan aztertu genuen, hau da, 28 istorioak aztertu ziren dimentsio fisiko eta psikosozialan, azterketa hau Norma Vázquezek egin zuena, politiko eta legala, Maria Naredok eta Barbara Tardonek egin zutena, kulturala, Rita Segatok egina, ekonomikoa, Miriam Alonso, Kimi de León, Marta Karina Fuentes eta Yolanda Jubetok burutua, eta mediatikoa June Fernandezek egin zuena. Zergaitik, aukeratu genituen dimentsio hauek, izan zitezken beste batzuk, baina guk nahi genuen ikusi zelan inpaktu horiek dimentsio ezberdinetan daukaten eragina, ez? Eta horregaitik hauek. Eta 5 dimentsio aukeratu genituen, errezagoa litzateke bakarra aukeratzea, baina badakigu konplexutasuna, gaia konplexutasuna duela, eta horregaitik aukeratu genituen 5 dimentsio hauek, gehiago egin alziren, baina azkenean bai danak muga badauka aztertzeko eta gaitasuna eukitzeko, eta zelako interakzioa duen ikusteko, ez? Honek lagundu digu bai etengabeko indarkeria ulertzen, ez? Bizitzan zehar etengabe gertatzen dela askotan, kasu askotan hori ikusi da, ez dela batzutan momentu batean gertatzen dena, batez ere dimentsio desberdinetan aztertzen badugu, esaterako dimentsio kulturala, ez? Horrek nola inpaktua den bizitza guztian. Esan bezala bizitza historia berdinak indarkeria desberdinak jasaten dituela eta kasu askotan aurre egiten dituela, elkar lotuta daudela, eta nahi genuena da, esperientzia edo kontakizun hauek ulertzea, gero bai ezagutzeko zein erreparazio mota edo proposamen egin daiteke. Hau da pixkat, lehen bai komentatzen zen, ez? Baina biktima jartzea erdigunean, eta biktima eta berak jaso duen indarkeria, inpaktuak zeintzu diren, eta hortik abiatuta zein erreparazio egin daiteken, ez? Esaten den bezala batzutan, ez? Igual ez da erdigunean arreta egiteko, ez da erdigunean jarri behar zein izan den indarkeria, baizik eta zein izan den bizi izan duen inpaktua. Alde batetik hori dela sinesgarritasuna ematea bizi duenari, esatea hau gertatzen zait, edo igual ez dakit zer gertatzen zait, hau bizi dut, eta ez
hau, eta ez zein indarkeria izan den, edo indarkeria izan den, edo ez den, beti sinesgarritasuna zalantzan jarriz, ez? Inpaktuak aztertuzker, bai ikusiko dugu zein erreparazio, arreta eta bar bideragarri daiteken, ez? Edo egin daiteken. Ez da erreza, ez da bide bakarra, baina hortik abiatuta zen proposamena edo intentzioa indarkerien, inpaktuen azterketarena. Ondorio asko atera ziren, nik 3-4 ideia botako ditut bakarrik, baina jakitea ere, ikerketa hau dela, dinot, ze batzutan igual portadak ikusita errezten duela, eskuragarri dagoela digitalean, bai euskaraz, bai gazteleraz, eta hor agertzen dela egindako dimentzioen azterketa guztia. Aurretik diotzuet, ez dira bizitza historioak agertzen, ze batzuta jendeak hori bilatzen du, batzuk ez ziren beharrezkoak azterketa egiteko, eta bai agertzen da laburpen txiki bat testu inguruan jakiteko zein bizitza historioa den, hau da, non kokatua dagoen eta zein beharkerian mota suposatzen da urratzen dela, edo zein parkatu eskubide urratzen den, hori egiten genuen ere, ze askotan dimentzioetan aipatzen da kasuaren siglak edo, ez? Kasuak bebai izenak eta anonimoak izan dira, eurek ez badute eskatu benetako izena ematea. Eta, inpaktuen inguruan edo ondorio bezala, eragina handia dauka osasun fisiko eta emozionalean, lehen komentatu den bezala, ez? Askotan nabarmena da ze aldizkako gertakariak ez dira, baizik eta urtetan zehar gertatzen diren gertakari asko dira, eta antzietatea oso agerian zegoen kasu askotan, edo gauza gehienak ez dira kasu guztietan gertatzen, askotan gertatzen dira, baina bebai ez dira bakarrik 28 kasu hauetan gertatzen direnak, baizik eta ikus ditzakegu direla kasu batzuk adibide gisa balio dutela errealitatean gertatzen diren beste adibide batzuk bezala. Eta harreman sozialetan ere, haustura bat egoten da batzutan, bakardadera edo joatea. Antzietate hau batzutan depresio bihurtzen zen, eta depresio horretan batzutan ere bai, batzuek hitz egin zuten bere buruaz beste egiteko pentsamenduak izan zituztela behin baino gehiagotan, ez? Arreta psikologikoa kasu gehienetan ez dute jaso, eta jaso izan dutenetan, edo horren izan da erakunde feministak, edo emakumeen elkarteak, edo errastutako esku hartzea, ez? Gero, bakartze soziala esaten genuena, bebai, asko beldur direlako eta isildu egiten direlako, ez? Igual, euren indarkeria, kasu askotan esan beharra dago, ez direla, ez dutela batzuetan, kasu askotan oso gutxitan hitz egin izan dutela euren bizipenei buruz, edo behintzat modu honetan. Bai, ez horrela pentsatuta pixkat zein izan zen euren egoera horrek zer zorrarazi zuen aurrerago eta horren inguruan, ez? Bizipen osoari buruz, kasu batzuetan ez zuten inoiz hitz egin. Eta, estrategia edo batzuek erabiltzen dituen bidea izan da mendekotasuna, obedientzia eukitzea, hau da aurrez egitea, baizik eta estrategia bezala mantentzea egoera hori, ez? Batzutan esan dugun bezala lehen edo aipatu den bezala aurre egiteak indarkeria areagotu dezake eta egoera arriskutsuagoan jarri, ez? Gero beste batzuk sinesmen erlijioetan edo erlijio desberdinetan sinestea erabili izan dute irteera bezala, ez? Azkenan beste leku batean jartzea, eta askok militantzia edo aktivismoan jarri izan dute bideetariko bat. Hau irten da kasu desberdinetan,
Egia da ere, guk aztertutako edo jaso genituen testigantzak izan zirela 28 emakume berez bazeudela elkarlanean elkarte desberdinekin. Honen arrazoia izan zen, mugarik gabetik argi genuen, ezin izango genuela gero 28 emakume horiei prozesu honek mugiaraziz zezakena edo zabal zezakeen mugimendu pertsonala edo mina edo dana delakoa guk ezin genuen lagundu denbora luzean. Orduan guretzako ezinbestekoa izan zen jada elkarlanean edo lagunduta zeuden emakume elkartekin harremanetan jarri, guk berez harremana hori bagenuelako aldez aurretik, eta ia prest zeuden norbait batzuk testigantza ematera eta horrela. Eta orduan hortik prestatu ziren, ze elkarte horiek bebai zeuden prest gero beharrezkoa zen ibilbidean laguntzeko, eta horregaitik ere, kasu askok gero esan dute, euren ibilbidean militantzia edo aktivismoa izan dela oso prozesu lagungarria, ez? Eta hor lotzen dut pixkat Maitenak esan duena, ez? Igual biktimatik bizi iraun duten emakumetara izan dira hauetariko batzuk, ez? Bueno, beste estrategia bat ere bai izan da amorruari eutzi eta isildu, ze hau gizarteak askotan amorrua ez dugu ondo kudeatzen, hau da, ez ditugu amorratuak dauden biktima bezala ulertzen, estereotipoaren inguruan bezala, ez? Eta askoz ere hobeto barneratzen ditugu edo ulertzen ditugu biktima isilduak edo horrelakoak, ez? Lehen bebai aipatu da horren inguruan, ez? Ze biktima mota ulertzen dugun. Eta hori batzutan izan da estrategia bat, bazkenean naiz eta estrategia edo erabaki batzuk ez diren igual bakoitzarentzat positiboak izan, baina bebai aurrera egin behar da. Eta hor bebai hausnartzeko pixkat, zer nolako irudia dugun biktimen inguruan eta zer nolako zelan egiten diogun, zer nolako harremana dugun egoera horiekin, ez? Amorrua ez dugulako onartzen, jendarte bezala, esaten ari naiz. Eta gero, danak esaten zuten, erakunde publikoen baliabide falta izan dutela, arreta falta, baliabide falta, gero aratago joango gara justiziaz zehazki itxeginez, baina eta izan direla azkenean beste elkarte edo antolakunde batzuk eman diotenean babesa edo arreta, ez? Justizia arrotza da ustut guztientzat, kasu guztientzat, orokorrean erasotzailea babestu egin dutelako askotan, edo justizia euren kontra egin delako, kasu batzuk ez dira justiziatik pasa, baina, bebai batzuk ez dute nahi izan salaketarik jarri, egoera gaitik, eta ikusten dutelako hori ez dela baliagarria, edo ez diolako inolako erantzunik emango, eta bai min gehiago, edo bide latzagoa, ez? Beraz, ez dago justizian konfiantza, eta erreparazioa ez da agertzen justizia egon den, edo justizia ibilbidea izan duten kasuetan, bale? Eta hau oso garrantzitsua da azkenen bebai, edo horrela ulertu genuen, emozionalki osatzeko, doluak gauzatzeko eta lotzari aurre egiteko, ez? Lehen hitz egin da pixkate lotzaren inguruan. Baina guzti horri gainditzeko ere bai, erreparazioa garrantzitsua izango litzatekela aipatzen zen, ez? Gero kontuan izan behar dugu bebai, beste egoera asko gurutzatzen, edo beste zapalkuntza asko gurutzatzen direla kasu askotan. Eta, adibidez, esaten genuen justiziarena, bebai esaten genuen estatuak ez duela erantzuna eman kasu gehienetan, azkenean legeak egon badaudela, baina ez direlako aplikatzen askotan, eta aplikatzen ez diren askotan esaten ari gara ez bakarrik
epaiketa zehatz batean, ze lege askok esaten dute arreta integrala egingo dela, eta ez da egiten arreta integrala, edo esaten dute, edo salatzen dute indarkeria instituzionala, eta indarkeria instituzionala suposatzen du ez bakarrik demagun poliziek edo egiten duten indarkeria zuzena baizik, eta arreta ez dela bermeekin edo arreta egiten, ez direla, ez da egiten arreta zerbitzu desberdinetan. Indarkeria instituzional asko salatzen zirenak, ziren ez direlako eman behar diren zerbitzuak ematen. Zerbitzu, bai esaterako Euskadin bada lanbideko arreta, bada, dinot, kasuak justizian ez bakarrik epaiketa baizik eta zer nolako arreta eman behar zaizune abokatuen bitartez edo horrelakoetan. Asko da joatea pixkat lurreratzea guzti hori. Askotan igual entzuten dugu indarkeria instituzionalaz eta pentsatzen dugu ja dela pixkat hor goian dagoen hori, eta da egunerokotasunean gertatzen diren arreta faltak, ez? Zerbitzu publiko oinarrizkoenetan ez direnak gertatzen. Eta ez emateak suposatzen du, arreta falta horrek suposatzen du legedi hori ez dela betetzen. Eta gero, esaten nuen bezala, indarkeria desberdinak gurutzatzen dira bebai, kasu batzuetan, egoera administratiboa segun eta zein izan den, zer nolako arreta dagoen, hau da, irregularrak ziren emakumeak, edo, dinot, paperik gabe zeudenak ulertzeko, hor ere bai zer nolako arreta egiten den, eta gero bai zer nolako estereotipoak dauden arreta guzti horretan, eta horrek zer suposatzen duen, ez? Kulturaren dimentsioa sari bagara ere bai, ikusi behar da zelako, kulturaren dimentsioak alor guztietan jotzen du, ez? Baina azkenean bebai demagun politikak zelako ikuspegi kontserbadora eta familista duen. Dinotze, azkenean hori kulturala da, baina eragiten du, bai politiketan, bai arlo ekonomikoan, bai eta horrek zelako eragina duen, ez? Eta gero bebai nola arreta desberdinak, arreta desberdina ematen duten pertsonek, profesionalek, aurreritziak dituztenez, arreta hori ez da bermeekin ematen. Guzti hau, egia zan gauza asko aipatu dira lehen, baina azkenean horrek ere bai zelako eragina duen, ez? Eta justizia sisteman zelako oztopoak aurkitzen zituzten. Gero, arlo politikoan hitz egin da, erreparazioaz hitz egiten badugu zehazki, ez dira erreparazioaren elementu desberdinak eman, ia kasuta batetan ere ez. Kalteak ordaintzea, lehenagoratzea, birgaitzea, asetzea eta berriz ez errepikatzok bermeak ez dira gertatu. Ez dira gertatu, kasu batetan ere ez. Eta igual ordaintzearena gertatu da kasu batzuetan, baina oso puntualki, baina beste guztietan ez. Eta erreparazio guzti honek kontuan izan behar dugu inpaktua duela bai biktiman bertan, baina erreparazioak badauka bai prebentzio funtzio bat jendarte osoan. Eta hori bebai kontuan hartu behar dugu, ez? Bagoaz arlo ekonomikoaren pixkat ondorioetara edo horrela, bebai ikusi behar da egoera askok egin izan dutena da emakumearen egoera pobretu ekonomikoki. Hau da, askotan gertatu izan dena, da, alde batetik batzutan, mendekotasun ekonomikoa izan dutela bikote edo bikote oiarekin,
Baina, gero, mendekotasun ekonomikoa ez dagoenean ere, prozesu askotan banaketa dagoenean ere, pentsioa ez dela pasatzen, eta horrek pobretzen du emakumea, eta pentsio gabe geratzen da. Pentsioa ez pasatu, umeen heziketa hezkuntzaz eta mantenu osoaren ardurarik ez hartu, eta horrek egiten du, askotan ekonomikoki, emakumeak, kasu honetan emakume amak aurre egitea guztiarekin, eta horrek ekonomikoki, egoeraren arabera, askotan egoera pobreago batean izaten da, ze berak egin behar du bik egiten zutenaren ekonomiari aurre. Baina, horrez gain, emakume batzutan egoera oso sozioekonomiko eskasetara bideratzen dute, ez? Eta kasu batzuetan ikusten genuen prekarizazio horrek egiten zuela sektore prekarioetan lan egitea aurre egiteko, ze behar izan ekonomikoa egoten da. Barkatu, baina... Eta, aztertutako kasuetan, egoera ekonomikoi aurre egiteko migrazio proiektuak hasten ziren. Zer suposatzen du honek? Migrazioak suposatzen du alde batetik, migrazioa kasu hauetan zen migrazio ekonomikoa nahi dute zen, ez? Dirua etxera bidaltzeko. Honek suposatzen du umeak geratzen direla familiako beste emakume batekin, eta ume horri bebai egoera emozionala mugitzen zitzaiola kontatzen ziguten, ze azken batean bere babesa zen pertsona edo erreferentzia, kasu honetan ama zena, joan egiten da. Orduan bebai emozionalki oso segurtasun falta eta sentitzen zuten euren seme alabek, eta gero horrek zer suposatzen duen migratu duen amarentzat bebai, ez? Klaro, bueltatzen gara erruduntasun sentsazio edo bizipen horrekin, ez? Eta gainera batez ere, amarengan jartzen dugulako umeen zaintza eta ardura. Eta orduan, bakarrik amarengan, eta orduan hori bebai, jendartean edo zigortua dago, ez? Eta esaten dut, pentsakeran edo. Eta gero ere, migrazio prozesu hauetan lan egiten duten arloetan edo, askotan arlo prekarioak izaten dira. Beraz, egoera ekonomikoa jarraitzen du izaten nahiko prekarioa. Aztertu genituen bebai kasu batzuk, bizipen historia batzuk izan ziren migrazioak egoera edo gatazka armatutako kasu batzuk, ez, Kolonbian, esaterako. Eta, migratze prozesu hauek beste egoera bat dute, askotan migratze prozesuak izaten dira indarkeria fisiko-sexuala edo jaso dutelako eta alde egiteko edo mehatzuan bizi direlako. Orduan alde egiten dute, beste herri batera doaz bizitzera, eta, hemen bizi da, alde batetik zigorgabetasuna dago guztiz, erasotzaileren partetik, baina gero honek ere bai dauka inpaktua egoera, ez bakarrik egoera fisiko, psikosozialean edo harremanetan, egoera ekonomikoan ere bai inpaktua du. Eta inpaktu larria izaten zuen askotan. Azkenan, zure aurreko bizitza guztia utzi duzu, beste leku batera zoaz, non ez daukazun sarerik, ez da lanbiderik. Eta orduan egoera horiek oso larriak bihurtzen ziren ekonomia arloan ere. Eta askotan arautuak ez diren enpleguetan hasten ziren lan egiten, edo informalak esaten zaionak. Suposatzen duenarekin lan mundu hori, non diru sarrerak eta lan eskubideak badakigun zelakoa diren, ez? Eta kasu askotan egon zen etxeko langileen egoera zehatza. Etxeko langileen egoera, badakigu oso prekarizatu izaten da, eta ere gehiago barne etxeko langileak, ez? Eta, hori bebai garrantzitsua da, ze gero gainera
espazio horretan bertan ere indarkeria bizi izan zuten kasu askotan, hau da, lan egiten zuten etxeetan, hau da, euren lanpostuetan. Dinoz, askotan igual esaten dugu lan egiten ez euren lanpostuan, euren jefeak edo jefea ez dakit nork ordaintzen ziren semeak alabak edo, baina erasotzen zituzten edo urraketa desberdinak bizi zituzten. Vale? Eta, gero, ez dut nahi, badakit denbora aurrera doala, eta beti uste duzu, zeitzula helduko denbora, eta gero, asko daukazu. Dimentsio mediatikoan, aztertu ziren ia kasu hauek edo agertu ziren edabideetan. Gehienak ez ziren edabideetan agertu, batzuk bai, eta batzuk eukizuten oso oihartzun handia, ez? Izan ziren kasuak, baina bai ikusi dugu komunikabideak izan daitezkela bi bide aurkitu dira, ez? Izan berbiktimizatzen duten tresna bat, edo balio dutenak ere bai guztiz kontrako, ez? Salatzaileak izateko eta egoera batzuk salatzeko. Hoe dira edabideen apustuak, azkenean nondik heltzen diozun gaiari, baina bi kasuak ikusi ditugu, ez? Gehiengoetan ez dira izan salatzaileak, ez? Baina, aukera hori dute. Eta bai ikusi da, edabideetan, badaudela nola heldu behar zaien indarkeria kasuei, badaudela estilo liburu asko, badaudela horrelakoak asko idatziak, zelan egin behar den, baina ez dagoela horren beste idatzia nola azaltzen diren indarkeriak sortzen dituen inpaktuei buruz. Bai egoera zehatzak, azkenean edabideek normalen ematen dute berri bat, zer gertatu den momentu batean, baina ez inpaktuei buruz ez dago horren besteko estilo liburu edo ikerketak edo horrelakoak eginak, ez? Eta, batzutan estrategia bat izan da emakume batzuentzako edabideetara jo justizia bilatzeko. Hau da, justizia sistemak ematen ez didan erantzuna edo badakit oihartzuna izango dudala, joaten naiz edabideetara ia nire egoera hau hemendik salatuta entzuten den eta badaukan oihartzuna jendartean, ez? Azkenean hori izan da estrategia bat bilatu izan dena batzuetan. Baina badago kasu asko, azkenean edabideek erabilitako aurreritziak eta oztopo bihurtu izan direla gero eurentzako. Badaude ondorio asko eta asko ateratzeko, nik hemen batzuk aipatu ditut, beste asko aipatu genitzake, baina bai esatera lau ideia botatza eta gero nahi baduzue galdekin hitz egingo dugu apurtxo bat gehiago, baina alde batetik oso garrantzitsua izan zela hitz egin genuen emakumeentzako elkarte feminista edo emakumeen elkarteak emandako laguntza eta babesa, eta hori oso garrantzitsua izan da, askotan ez dutelako erakunde publikoetan behar beste erantzuna jaso eta bai jaso dute erakunde sozialen bitartez. Eta gero, izan dela esaten nuen bezala aktivismo edo militantzia bebai batzuentzako estrategia eta erreparazio bide bat hartu dutena. Hau da, behin landuta, hausnartuta edo zer gertatu zaien, ez dutelako nahi beste batzuei gertatzea, edo ez dutelako prozesu berean bizitzea, parte hartzea elkarteetan, eta hori izan da bebai euren borroka, edo bebai gertatutakoaren ezagutzera ematea eta horren prebentzioa egiteko moduan, ez? Pixkate sozializatzea euren kasua, ikus daiten zer gertatu zen, zer gertatu ez behar zen, eta hori sozializatzeak bebai prebentzio moduan. Bebai askori inoiz ez ziotela galdetu erreparazioari buruz, zer zen erreparatzailea eurentzako, zer gustatuko litzaieken
edo zer esen gertatu eta gertatu behar zen. Eta, bueno, hori bebai orain, hemen erreparazioaz ari ginen ez bebai, ez? Baina honetan eta uste dute orain gero eta gehiago hitz egiten ari garelako erreparazioa indarkeria matxistaz ari garenean, baina askotan igual ez diogula, bueno, edo behintzat guk heltzen ari hasi gintzaion horreri duela urte gutxi, baina igual askotan ez da ikusi ez, eta gero zer den erreparatzaia bakoitzarentzat, ez? Baterintzat igual erreparatzaia dena, bestearentzat ez, baina galdetu izana ere garrantzitsua da, ez? Eta, bueno, guk ikerketa hau egin genuen, esan bezala, kontatu dizuet pixkan nondin gentozen, eta zerraitik egin genuen ikerketa hau, ez? Eta gero, bueno, bai justizia egia eta aitortza triada horrekin lanean jarraitzeko, ze, bueno, ikusten genuen ikerketa honek eman zizkigun abia puntu edo idoia asko honekin jarraitzeko eta memoria lantzeko ere, Maitenak aipatu du lehen ere, guk ekin genion gero aurrera memoria eraikiz deitu izan diogun ekimenari. Eta ekimen honek lan hildo desberdinak izan ditu, baina bat zen testigantza hauetako 7 antzes lan batean bezala, bueno, antzes bat zen pixkate arte multidisciplinarra, desberdina zen, baina eraman genuen eta kalera eraman genuen. Eta helburuetariko bat zen, historio hoiekin, ziren batzuk, izanan ziren beste batzuk, empatia sortzea. Eta zergaitik empatia, ze azkenean datua geratzen zaizkigu abstrakzio horretan, ez? Eta abstrakzio horrek datua garrantzitsua dira eta guretzako egon behar dira eta horrek ematen digu askotan ere eragin politikoa eta aldaketak eskatzeko oinarri bat, ez dela bateri gertatu zaiona, nahikoa izango litzatekela ere, hori esan beharra dago, baina ez dela batera gertatzen, baizik eta zer gertatzen dela. Baina uste dut bebai jendarteratzeko eta horretarako empatia sortu behar dela, eta horretarako ere horregaitik egiten genuen proposamen artistiko bat, non helburua zen hori empatia sortzea eta hortik heltzea. Eta bebai erreparazioaz jarraitzen dugu aztertzen, erreparazio eta memoria ekimen asko ikusi ditugu eta horrekin jarraitzen dugu lanean, erreparazio simboliko edo sozialarekin, alde batetik garrantzitsua delako, askotan erakunde publikoak ematen ez duten erantzuna, beste erakunde batzuk eman dezakegulako, eta bigarrenik ere, gu erakunde sozial bezala, baina jendarte bezala, erantzun bat dugulako ere, eta ardura bat dugulako ere erreparazio horretan. Osea, erantzuleak gara danak, batzuk eukiko dut izango direla erantzule zuzenak. Zuzenki eragin dutelako indarkeria hori. Baina bebai indarkeria horreri ematen badiogu askotan ez, usten badugu kobertura edo ematen badiogu gure erantzunkizuna da ere. Eta orduan gizarte moduan ere, sinesgarritasuna ematea, ahotsa ematea garrantzitsua da. Eta gure erantzunkizuna humiltasunez hartu behar dugu eta horreri ze erantzun emango diogun. Eta horregaitik ere erreparazio sozialan edo hortan dihardugu oraindik. Hemen utziko dut, eta ez dakit galdera dituzuen, edo... Baia txapa, nago, dituta nago. Ez errez? Bueno, es para lo de... Vale, Ederto. Bueno, lo primero darte las gracias a Mugari Gabe por el trabajo hecho, porque me parece que sea ese construir la memoria, ¿no? Es construir la memoria de las víctimas y de su capacidad de resiliencia. Y luego, enlazando con lo que decía Inma, ¿no? Me ha venido a la cabeza que muchas veces pensamos en la violencia como un acto con punto y final, ¿no? Y sin embargo, en vuestra
en vuestro trabajo lo que habéis detectado es que la violencia está presente con diferentes niveles de expresión, ¿no?, en la vida de las mujeres. Entonces es complicado esto de pensar que tiene un punto y final, ¿no?, como en otros tipos de violencias, porque la violencia contra las mujeres está presente de diferentes maneras. Entonces, nada, daros las gracias por esa parte. Y por otra, ¿cómo hacemos la construcción de esa memoria? Digo, porque han salido diferentes propuestas, ¿no? Y te lanzo una que no es sencilla, ¿no? Pero que yo creo que al final, efectivamente, la violencia contra las mujeres es un tema que es complejo, que no difícil, complejo porque atiende a muchos factores. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese impacto emocional que genere esa construcción de la memoria colectiva para luego pasar a memoria histórica y cultural? Wow. No sé, no sabría contestarte cómo hacemos, ¿no?, ese impacto. Creo que nosotras, la breve experiencia que hemos tenido de hacer ese impacto ha sido un poco bajar a tierra las historias, relatarlas tal y como en primera persona, tal y como son, después haciendo reflexiones. O sea, no es solo ver la historia, ¿no?, sino reflexionar sobre ello. Y es difícil, sobre todo porque llegas a un grupo residual, o sea, quiero decir, a muy pocas personas. Y, sin embargo, creo que es importante. Es importante explicar la complejidad. Explicar la complejidad, pero desde lo cotidiano y desde... Nosotras, como nos conoces, somos a veces muy teóricas, si lees esto, es como, por decirlo de alguna manera, es infumable. Lo que pasa es que esto es imprescindible tenerlo también, ¿no? Entonces, para hacer memoria colectiva, tiene que calar o tiene que empapar. Y la memoria, como bien tú has dicho antes y nos has enseñado más veces, al final se queda si hay emoción. Algo que da igual la memoria de lo que sea, de qué recuerdas de pequeña, alguna anécdota, alguna cosa tal, pero son momentos especiales por algo te ha movido. Entonces, esto es suficientemente grave y complejo como para que tengamos que retomar de eso qué nos mueve, ¿no? Y lo de la empatía que decías antes es imprescindible, lograr la empatía. Y lograr la empatía es intentar hacer sentir como iguales como que pudiera ser tú, ponerte en primera persona. O sea, en la propuesta artística que hacíamos, uno de los propósitos es que vivas como si te esté pasando a ti la historia. O sea, de hecho es una vivencia individual. Bueno, no sé si lo conocéis algunas, ¿no? Y voy a hacer spoiler, pero bueno, ahora como ya no se hace mucho, pero se te ponen unos cascos y tú estás con las otras 28 personas, pero estás sola, se te coloca o en una silla de ruedas o en una camilla, que de repente ya estás tumbada, tu situación física de repente te sientes más vulnerable, y te hace también entrar más en lo que te está relatando esa persona como vivencia personal. Te manipulan porque estás en una silla o en una camilla que no mueves tú, que mueven otras personas. Entonces, todo eso a mucha gente nos decía, joder, de repente me he sentido como ella. Y ella, contado así, puede ser, o cuando contaban algunas, puede ser alguien que lo veo totalmente ajeno a mí porque eso no me va a pasar a mí. Claro, muchas veces si no nos sentimos como algo que nos puede suceder, no sentimos empatía. ¿Cómo podemos hacer la memoria de todo esto? Pues no lo sé. Primero tenemos que ver que es imprescindible tener esta memoria, hacer memoria de víctimas, sobrevivientes. Ahí lo dejo. Pero primero tenemos que ver que eso es imprescindible, ¿no? Y entender, o sea, claro, es que bueno, antes has lanzado un montón de cosas, y de momento es memoria viva, no es memoria histórica, porque la violencia continúa. Ojalá, o sea,
sea memoria histórica porque no suceda más, ¿no? Pero si hablamos de memoria de víctimas de violencias, continuará y tiene que estar ahí. No te puedo dar más pistas, no sé, tendría que... No se avanza recordando ningún proyecto verdadero del ser humano se construye sobre el olvido, sobre el desdén. Entonces, en ese sentido, el relato de traerlo a continuo me parece que es una de las formas. A ver, yo quiero daros las gracias a las tres ponentes por vuestras intervenciones. Hablabas ahora de que esto es, creo que has dicho, esto es un tocho o algo así. Las estadísticas, los estudios, las investigaciones, desde un punto con rigor, son fundamentales. Y nosotros también en Igualdad nos dedicamos a recoger datos, ¿no? De aquí, de allá, de la Ertzaintza, de los servicios sociales. Y a veces pues, puede resultar difícil entender, ¿no?, la importancia de recoger esos datos, pero es importante para la acción política precisamente, ¿no? O sea, tenemos que conocer la realidad en la que nos movemos para poder decidir qué hacer, ¿no? Y tenemos que conocer esos informes y tenemos que conocer lo más posible para tomar decisiones que nos lleven por la vía adecuada, ¿no?, para trabajar y para conseguir los objetivos que nos propongamos. Entonces, un poco la pregunta de hoy era ¿qué tenemos que hacer para avanzar en la reparación a las víctimas, ¿no? Creo que habéis dado bastantes claves, pero sigue siendo complejo llegar un poco a tener la respuesta, ¿no? Has hablado de, primero, del proceso de justicia, ¿no?, de que la mujer víctima tenga una reparación económica, una sentencia. Creo que has hablado de que reconozca lo que le ha pasado, que reconozca que él la ha maltratado, que todo eso es importante en la reparación, entiendo, ¿no? Pero desde un punto de vista social, la propia sociedad, ¿qué hay que hacer en la sociedad para que una mujer que ha sufrido violencia machista pueda sentirse, una vez que ha sufrido, que ha pasado todo el proceso y que ha salido, tenía una sentencia, por ejemplo, para que sienta ese calor, un poco de curar esas heridas, ¿no? Hemos hablado algo antes Maitena creo que ha hablado también de la denuncia social, de las concentraciones, es un tema bastante complejo. Espero que, aparte de lo que me respondas tú ahora, después con la mesa redonda podamos ahondar un poquito. Bueno, yo antes sí que he dicho que la justicia ordinaria puede, bueno, en algunos casos puede reparar para algunas personas, pero bueno, si hablamos de reparación, yo no tengo fórmulas, pero lo único que podría decir es que hay que poner, pero en la justicia, en el concepto de justicia amplio, no en el sistema de justicia. La víctima tiene que estar en el centro, porque el sistema de justicia lo que quiere es castigar al agresor, no quiere reparar el daño. O sea, digo, el concepto está así, ¿no? Entonces, vamos a poner a la víctima en el centro y preguntar y escuchar. Quiero decir, primero, escuchar qué es reparador para ella. Bueno, ya va a ser un acto de dar voz y credibilidad que no es muy común. Entonces, y a partir de ahí, pues ver qué posibilidades como entidad social, como instituciones, tenemos. Quiero decir que no siempre igual podemos dar respuesta a todo, ni todo. Y qué responsabilidad tenemos en aquello que no se ha hecho y se tenía que haber hecho también. Y desde ahí, bueno, como institución también digo, reparar también es hacerse responsable y saldar cuentas, ¿no? Porque es verdad que todas las instituciones hoy en día tienen un protocolo de cuando igual hay un asesinato, salir, pero no tienen quizá una declaración de la responsabilidad que tenían en poder haber dado pasos o cuáles son las medidas posibles que se proponen después de que ha sucedido eso, qué voy a hacer para que no vuelva a suceder. Darle una vuelta a eso, ¿no? Porque de poco vale una declaración de denuncia si no damos más pasos. Entonces eso también es bien importante, ¿no?
o nosotras que hemos estado analizando actos de memoria o reparación simbólica y social que se hace bien por instituciones o bien desde la sociedad civil, algunas organizaciones pues dicen, algunas reparaciones que han organizado algunas instituciones públicas no estamos de acuerdo. Porque no lo han hecho con un proceso participativo en el que se está preguntando qué es reparador y por tanto vamos a hacer ese acto. ¿No? Están buscando, bueno, pues al final la digamos, foto o reconocimiento social en vez de la reparación de la víctima, ¿no? Y entonces ahí las instituciones o las organizaciones sociales tenemos que ir como respetar los procesos de víctima sobreviviente que decíamos antes, ¿no? Que a veces nos empeñamos, y también las organizaciones quizá, porque no queremos que vaya más rápido de lo que se puede ir o de lo que quiere ir o de lo que tiene que ir, o queremos romper el estigma de víctima que hay y con eso pues nos saltamos en vez de romper el estereotipo del concepto de víctima, ¿no? O sea que a veces pues no lo hacemos bien, pero no lo hacemos bien, lo tenemos que reconocer y ver qué tenemos que hacer para que no vuelva a repetir eso. Y yo, sobre todo, la víctima, o sea, así como un primer paso, víctima en el centro y preguntar y ver cómo podemos dar pasos con eso. La reparación a la víctima. Con los menores infractores se hace reparación a la víctima. Es decir, estos chavales que les roban, les hacen el tirón del bolso o este tipo de cosas, ¿no? Y hay una reparación porque ahí participa y se da cuenta y reconoce. Y cuando las mujeres incluso están pidiendo que no se les mande a la cárcel porque en ese momento pueden estar tranquilas, pero el miedo surge igual que cuando se terminan las órdenes de alejamiento. Mientras hay órdenes de alejamiento, están como tranquilas. En el momento en que termina la orden de alejamiento es donde vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Yo creo que mientras no haya en la condena por condena, donde no haya un reconocimiento del daño, malamente. Y quizá eso también se tendría que hacer desde las personas que tienen ¿por qué no se impone? No solamente es la orden de alejamiento, sino un tratamiento obligatorio de reconocimiento. Porque si no, no hacemos nada. El castigo por castigo, lo único que salen en algunos casos es mucho más enfurecidos. No hacemos nada desde ese castigo si no hay otro análisis de toda la situación a un metanivel. No hacemos nada. No sirve porque desde el sistema judicial el castigo como tal no hay ninguna garantía y de hecho los tenemos y hay reincidentes. Con los menores la mediación funciona, la reparación a la víctima. ¿Por qué no se hace? Ya, pero es que ahí es donde en nuestro trabajo la reparación. La mediación. No, la mediación no, cuando hay violencia ya no se puede hacer. Digo la reparación, el reconocimiento del daño. Claro, el reconocimiento del daño. Claro, o sea, cuando hay violencia física, y bueno, y me da exactamente igual a que sea, ¿no? Hay reconocimiento. Porque es verdad, estábamos antes hablando en los pasillos, el hombre tiene derecho a tener un tratamiento terapéutico, pero claro, tiene que entrar como maltratador. En cuanto entra como maltratador, acude a consulta como maltratador, dice, no, yo no, entonces no entran, pero tienen derecho. Pero se tienen que reconocer. Pero derecho a entrar en tratamiento. El hombre tiene derecho a todo. Tiene derecho a todo, lo que no tiene es una obligación. A ver, dentro del proceso, el hombre tiene derecho a solicitar la ayuda psicológica de Diputación. El problema que tiene en ese caso es que ellos no reconocen dentro de la terapia, para tener esa ayuda, que son maltratadores. Entonces, no se puede solucionar la reparación que está diciendo Gloria.
Sí, pero eso pasa como en los casos cuando están en prisión. En prisión pasa lo mismo. Les bajan la condena si van a repararse, claro. Pero cuando llegan a la primera consulta y les dicen tienes que reconocer que eres un maltratador, no lo reconocen. Y los que lo reconocen lo hacen para bajar las condenas. Cuando salen, vuelven a repetir lo mismo. Y en cuanto a lo que decía la señora sobre la orden de alejamiento, las víctimas no estamos seguras con la orden de alejamiento. Es una simple fotocopia de un folio. O sea, no estamos protegidas con eso. Incluso no estamos protegidas con el borcha que llevamos en el móvil cada una. No estamos protegidas. Eso es mentira. O sea, nosotras lo que estamos es encerradas en una cárcel. Los que tienen que llevar protección son ellos. No protección, vigilancia. Y nosotras andar libres. Y es todo lo contrario. O sea que no estamos seguras para nada. Bueno, es que me dice, ¿quieres decir algo? Digo que siempre. Bueno, que son temas que al final darían para mucho, ¿no? Pero es verdad que no tenemos tampoco mucho tiempo. Yo siempre digo, y lo tenía apuntado para decirlo también luego en algún momento, que mientras la violencia machista se siga tratando como un delito al uso dentro del Código Penal, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Porque es muy garantista la ley, o sea, por muy buenas leyes que tengamos, si en el centro siempre se pone la garantía del victimario, su presunción de inocencia y el Código Penal pues es como es, ¿no? Siempre no hay pruebas suficientes, se archiva, tal. Entonces es porque no se está haciendo bien la prevención o el tratamiento que tiene que tener un delito que afecta a la mitad de la población o que puede afectar por lo menos como mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que mientras no se tenga en cuenta eso de que la violencia machista es un problema social de primer orden y que hay que atajarlo de muchas maneras, pues yo creo que lo que vamos haciendo es poniendo parches y a la que le toca pues se puede buscar la vida como quiera, porque bueno, el tema de la orden de alejamiento siempre lo hemos dicho, no queremos tener una vigilancia constante, eso es privar a las mujeres de su libertad otra vez y no facilitar desde luego la reparación en absoluto, porque eso sí que no es nada reparador. Y bueno, y son muchas cosas, ¿no? Que las decimos en todos los sitios institucionalmente y siempre se nos ponen trabas. No, es que el Código Penal no permite ponerle a él vigilancia porque hasta que haya una sentencia que le condena es inocente. Entonces, bueno, pues no estamos entendiendo nada, entonces. O sea, que habría que debatir mucho de todo esto. Sí, una cosita que se me ha olvidado. El quebrantamiento de las órdenes de alejamiento hace el quebrantamiento y lo que ha hecho ha sido que ha ido en contra de lo que le ha dictado el juez. O sea, no tiene que ver nada con lo tuyo. Le condenan por eso. O sea, no se junta con lo tuyo, con lo cual no se salta la orden de alejamiento y le meten a la cárcel porque ha quebrantado la orden. Mentira todo. Eso que también la gente sepa. Tienes que volver a denunciar. Con lo cual supone otro juicio. Y hay gente que ha tenido hasta 23 y 30 juicios, 30 y 29 escoltas distintos, una persona. O sea, es, lo que estamos diciendo es vivir en una cárcel. Sin tener en cuenta que al llevar una escolta, ya a nivel social, la que está señalada eres tú y vas con el cartel de mujer maltratada. O sea, ponle la escolta a él y que todo el mundo sepa que es un puto maltratador. Y luego otro debate sería lo de los escoltas. No sabéis lo que habéis hecho con dejarnos el micrófono. Lo de los escoltas es otro tema que eso hay que tratar largo. Sí, eso iba a decir, que igual podéis subir y vamos directamente a la mesa. Te ayudo. ¿Tú me vas a subir? Sí. Bueno, te dejo el micrófono. Si quieres No. No sé si se apañáis con uno. Sí, ¿no? Nos vamos turnando. Sí. Empiezo yo, pero voy a ser súper breve. Vale, empezamos con la mesa de ahora, que
yo sigo aquí y es porque os queda un poco raro esto, pero es porque desde Mugari Gabe, pues después del estudio que os he contado ahora mismo, una de las conclusiones, ¿no?, era la labor que hacen las asociaciones de sobrevivientes para las mujeres víctimas que nos habían dado testimonios y para otras, ¿no? Entonces, bueno, nosotras continuando un poco con nuestras reflexiones y demás, una de las cosas que hicimos fue bueno, recoger narrativas de asociaciones de sobrevivientes, de 7 asociaciones, de Euskal Herria, Colombia, Guatemala, El Salvador, continuando un poco con nuestra trayectoria, para dar, por un lado, bueno, queríamos darle como todo el valor que nos habían contado tantas mujeres que habían sido tan significativas para ellas estas asociaciones, ¿no? Y queríamos como dar valor y visibilidad a estas asociaciones, por supuesto conocer todo el trabajo que hacen tanto para las mujeres como de incidencia social, ¿no? Y, bueno, y política. Y recoger un poco las narrativas, la trayectoria de la trayectoria, no solo así como nacimos en tal, ¿no?, sino un poco la narrativa de cómo lo vivían ellas mismas, su propia asociación, su trabajo y demás. Como nos solemos quedar con las portadas, como decía antes, están aquí publicadas, está también en digital y bueno, son las 7 narrativas más las conclusiones, ¿no? A pesar de ser 7 asociaciones de lugares tan diversos, tienes muchos elementos en común, muchas cosas que solo voy a nombrar, como los nombres que eligen no son casuales, la importancia cuando llega o se crean, porque muchas han sido creadas, ¿no?, y contadas desde las mujeres que estaban desde los inicios o mujeres que estaban recién llegadas, ¿no? La historia nos la contaban todas juntas. Entonces, la acogida, el acuerpamiento o el cuidado entre todas ellas y a quien viene, ¿no?, porque muchas igual quizá no se queden, pero se acercan. Palabras como no juzgar, empatía, escucha, cuidado, que son tan importantes por personas que han pasado situaciones como la tuya, ¿no?, porque al final es como sentir empatía. Perdonaré que me he despistado. La formación que han ido recibiendo, tanto por interés individual como para colectivo, esto es, para que podamos incidir, para que podamos aportar a otras mujeres y demás. Y todo el trabajo de demandas e incidencia política que hacen, porque son mujeres que se están organizando o se han organizado. Quiero decir, son mujeres que han transitado, ¿no?, de la vivencia individual a ya pues organizarse colectivamente. Y yo tenía así como una explicación y lecturas de relatos, porque la verdad es que fue un lujo poder estar, porque fui una de las que pude estar bueno, pues en esas entrevistas, en esos encuentros y demás que hicimos con algunas asociaciones y fue un gusto. Y bueno, luego hicimos unas narrativas que consensuamos con la organización, pero iba a contar, pero prefiero directamente, porque nos hemos comido además un montón los tiempos, que habléis vosotras, porque esto se puede leer. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarnos y a Mugari por este libro que habéis hecho con tanto color y calor. Nos ha encantado. Bueno, pues nosotros somos una asociación, nos llamamos Asociación Guerreras del Alto Deva. Somos una asociación pequeñita y estamos empezando, como aquel que dice, llevamos 3 años. Mucho nos ha ayudado Inma a hacer la asociación y la hicimos más que nada porque todas llegamos a un grupo de terapia y en el grupo nos dimos cuenta que teníamos una falta de carencias en nuestro camino, habíamos encontrado muchas dificultades y todas coincidíamos en lo mismo, entonces dijimos, aquí hay que hacer algo. Bueno, el primer paso fue
tatuarnos todas una jaula con la puerta abierta y la llave colgando y ponernos guerrera, cada una de ellas, pues cada una de nosotras. Y después, a los 2 años, decidimos hacer la asociación. Entonces, hicimos la presentación en Escoriaza, aprovechando el 25 de noviembre. ¿Y qué nombre le íbamos a poner? Pues después de mucho debate, terminamos poniendo Guerreras. Entonces, sí que tenemos en la asociación, teníamos dos fines comunes en total, entre nosotras, y es ayudar y acompañar a mujeres que así lo deseen en su proceso legal, psicológico, emocional, de liberación y empoderamiento. Y 2, visibilizar lo que no se ve de la violencia machista y trabajar con todos los agentes públicos, privados, que intervienen en el proceso al enfrentar dicha violencia. Todas las que pertenecemos a la asociación hemos sufrido violencia, hemos sido víctimas, ahora somos sobrevivientes todas las que estamos. Estamos formándonos, nos seguimos formando y nos seguiremos formando. Y acompañamos a las víctimas. Pues nos llegan desde servicios sociales, Artzaina, médicos, colegios. Les hacemos el acompañamiento a lo que necesiten. Primero las escuchamos sin juzgar, qué es lo que nosotros hubiéramos necesitado. Si nos reclaman para ir cuando ponen la denuncia, estamos con ellas también, porque sí que para nosotros es importante que el acompañamiento tiene que ser de alguien que haya sufrido lo mismo, porque la piel la tenemos igual, todas las que hemos sufrido, y nos vamos a entender mejor con una simple mirada. Entonces, sí que pongan la denuncia o no la pongan, les acompañamos en todo. Primero les escuchamos, les llevamos a un sitio que sea seguro, que no podemos decir cuál es, y les ponemos en plan, como si están en tu casa, cafetito, pastas, y las escuchamos. Hablan si quieren hablar, si no, pues simplemente estamos con ella apoyándola y les damos su tiempo. Cuando ya deciden a contar lo que pasa, les preguntamos, ¿queréis denunciar? ¿Que dicen que no? Siempre lo que ellas quieran. No se puede obligar a nadie a denunciar, y menos a una víctima de violencia machista. Entonces, ¿que dicen que hay que denunciar? Vale, vamos a hacerlo con tiempo. Te vas a tu casa, piensas todo, apuntas en un papel todo lo que te ha ido pasando, que es lo que nosotras no tuvimos y lo que echamos en falta, porque luego las denuncias son pésimas. Y cuando al cabo de los años coges tu denuncia, dices, ¿pero cómo he declarado yo esto? Si tenía esto y esto y esto para declarar. Pues porque estamos, como nosotras le denominamos, en un efecto lechuga. Cuando estamos así, arrugaditas, y ahora estamos girasoles, que estas se ríen porque ahora estamos girasoles. Entonces, pues lo hacemos con tiempo, vale, pues apunta todo y te acompañamos a poner la denuncia siempre que ella quiera. Si prefiere que vaya un familiar, le dejamos también. Acompañamos a los juicios, a todo lo que necesiten. Porque claro, una mujer que se acerca a ti pidiéndote ayuda, te dice, es que tengo que ir a no sé qué servicio y me han mandado que vaya con el papel al otro servicio, y en ese momento no estás para pensar en nada. O sea, a ti te está pasando una película por la cabeza que tú dices, a mí no me puede estar pasando esto. Incluso no te consideras víctima. Al cabo de meses, incluso años de terapia, le preguntas a la psicóloga, pero igual no ha sido para tanto, ¿no? Igual no. A ver, tienes un papel que lo acredita. Has pasado por un equipo psicosocial, tus hijos también. Pero es así, o sea, no nos consideramos víctimas hasta que, como nosotras decimos, estamos curadas. Aunque suene un poco así, pero hasta que estamos curadas. Y poco más, que en todo lo que nos llaman asistimos, porque creo que tenemos que dar voz y que se sepa de primera mano, y colaboramos pues con distintas asociaciones, entre ellas Visitu, y otra asociación que no está ahora mismo aquí, Goizarri. Y luego hemos tenido reuniones con la Beatriz Artolazábal, con distintos estamentos, y bueno, ahí vamos, poniendo nuestro granito y nuestras pegas también, que tenemos de
las instituciones, que son muchas. Tenemos una lista grande, pero claro, no vamos a ponernos aquí ahora a decir todas porque no terminamos, pero muchas. Y cada día nos encontramos con más dificultades. No es llamar al 016 y está todo solucionado y maravillosamente, porque es mentira. Nosotras siempre decimos, cuando pones o no pones la denuncia, pero te separas, empieza nuestro calvario. Así, lo denominamos así, nuestro calvario. Porque te denuncian por todo, te denuncian, incluso si no pasan la pensión, también te denuncian ellos. Lo que estaba diciendo de lo de las órdenes de alejamiento es que nos has pegado en el punto. Es que nos hemos calentado por eso, porque lo de los escoltas, pues es un aburrimiento, la verdad, porque nos podríamos estar horas hablando de ellos, de la mala gestión que hay. Los puntos de encuentro, otro tanto de lo mismo. Son todos subcontratas que no van nada más que a ganar dinero. Y estamos un poquito hartas ya. No se puede decir mejor. La campaña del año pasado que fue hartas, pues así estamos, hartas. Y luego está el famoso inexistente síndrome del SAP, que ahí le voy a dejar a Inma, que está más informada que yo en eso. Y nada más, te dejo, Inma, te paso. Sí, habla. Bueno, pues gracias, Monse. Bueno, pues yo un poco más voy a decir, porque lo ha dicho todo y muy bien. Entonces, bueno, primero Egunon y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de poner voz a un montón de mujeres que no van a poder hacerlo nunca, ¿no? Porque no están o porque no se les permite o porque no se consideran capaces, cosa que, bueno, pues sabemos que todas podemos hacerlo. Yo primero decir que, bueno, que me he traído aquí el tocho de la última ley de igualdad aprobada en el País Vasco en el mes de marzo, donde por fin, después de años de lucha, pues conseguimos que se reconozca a las mujeres víctimas y supervivientes o supervivientes como un colectivo al que hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente para ayudar, ¿no? Y para que hagamos lo que nos dicen y como nos dicen, que es como hasta ahora casi siempre se ha tratado a las mujeres que iban a pedir ayuda, sino como personas con capacidad también y sujetas de derechos, ¿no? Como decía también Maitena. O sea, somos personas, somos mujeres que en un momento de nuestras vidas hemos tenido la desgracia de que alguien pues, se ha creído en el derecho de maltratarnos, de rompernos la vida a nosotras y a nuestros hijos e hijas, y durante un tiempo pues hemos estado en modo lechuga, como dicen ellas, o viviendo en otro planeta, ¿no? En el que no eras consciente de nada y estabas totalmente anulada por los años o por el tiempo en el que esa persona te había estado sometiendo y la sociedad te había estado mandando mensajes subliminales de que todo pasa porque tú no te comportas bien, porque no haces las cosas, o sea, por la culpa, la vergüenza y todas esas cosas que ya hemos hablado. Entonces, bueno, nuestra asociación se creó por un grupo de mujeres que salieron de un proceso de terapia de estos, lo mismo que ellas, y que veían que cuando terminaba ese proceso les faltaba algo, ¿no? O sea, el estar juntas, el poder hablar de lo que nos pasa, pues es fundamental. Entonces decidieron crear la asociación y en su momento se creó con el nombre de Mujeres que aman demasiado, ¿vale? Que igual a alguien les suena, y además hay un libro que trabaja muy bien esto. Y entonces, bueno, pues ahí todas nos veíamos reflejadas como esas mujeres que con una dependencia emocional tremenda y tal. Bueno, en el confinamiento, que vino un poco también a partirnos por la mitad todo lo que podíamos haber estado haciendo hasta entonces, pues tuvimos muchos debates, ¿no? Teníamos tanto tiempo y empezamos a aprender a utilizar las redes, que bueno, era una maravilla aquello. Y en aquellos debates pues empezamos a cuestionarnos el nombre y a cuestionarnos si realmente el problema era que nosotras queramos, porque querer no se supone que no es nada malo, sino que, bueno, pues que poníamos ya el foco en el victimario y decíamos, no, aquí el problema es que no nos han querido bien, ¿no? O que nos han utilizado, o que nos han, bueno, lo que fuera. Y entonces decidimos cambiarnos el nombre por el de Visitu, el Cartea, que tiene también una connotación como de, bueno, de volver a empezar o de resurgir, ¿no? El proceso que hicimos con el trabajo con Mugari y con el resto de compañeras, pues realmente fue un proceso terapéutico otra vez, ¿no? O sea, para cada una de nosotras. Y a nosotras particularmente, que yo, bueno, pues en la asociación llevo bastantes años y trabajándome personalmente bastantes más,
pues fue también como darnos cuenta de que habíamos hecho un montón de cosas, de que no nos poníamos en valor, de que hacemos y estamos todo el día peleando, ¿no? Y con las instituciones, con la sociedad, con nosotras mismas, ¿no? Y eso nos sirvió para valorar todo el trabajo que estábamos haciendo, todo el esfuerzo que suponía estar haciendo este trabajo, ¿no? y reconocernos también ahí, ¿no? Eso para nosotras pues fue un proceso de reparación, ¿no? El hacer este trabajo ya nos fue reparador. Y bueno, pues como ahora ya la ley dice que tienen que escucharnos, pues nosotras lo que hacemos es eso, participar en todos los ámbitos. Nosotras tenemos dos patas, digamos, dentro de la asociación, que una es el acompañamiento a las mujeres, ¿no? Las que llegan. Nosotras no tenemos todavía en Vizcaya el reconocimiento, ¿no? Que pueden tener ellas, que les derivan de los servicios sociales, de la policía. Nosotras no. Nosotras no tenemos un local todavía en Bilbao. Todavía no se nos reconoce tampoco como una parte, ¿no? de este sistema de atención a mujeres víctimas. Y bueno, desde hace algún tiempo yo creo que por la insistencia, ¿no? que somos tan insistentes en esto, pues sí que es verdad que desde algunos espacios ya se nos reconoce como que podamos hacer ese acompañamiento, y si a algunas mujeres se les habla de nosotras y entonces nos llaman, ¿no? O nos contactan a través de la página de Facebook, pero realmente directamente con las instituciones no estamos trabajando para que seamos una referencia para las víctimas. Entonces, cuando llega una mujer, pues lo mismo, ¿no? Hacemos una acogida. Ahora, bueno, utilizamos espacios municipales, porque antes muchas veces era juntarnos en una cafetería, ¿no? Para hablar con una mujer, con lo que eso supone de un primer encuentro. Y también, bueno, pues hemos empezado a utilizar un local de una asociación que se llama Mujeres en la Diversidad en Basauri, que nos han cedido su espacio, y afortunadamente ya eso es maravilloso, porque tenemos una llave donde podemos ir, y que un fin de semana, si nos apetece encontrarnos, tenemos un espacio donde encontrarnos, porque a veces es el único momento en el que las mujeres pueden quedar, ¿no? Por el trabajo, por temas judiciales, por 1000 cosas, pues a veces son los fines de semana los que tenemos que aprovechar para encontrarnos, o para hacer salidas de ocio, que también es muy importante, porque a veces el ámbito en el que te mueves ha quedado tan reducido que no tienes ni con quién ir a tomarte un café o a dar un paseo. Entonces, bueno, trabajamos esa parte muchísimo de acompañamiento, y tenemos otra parte que es más la de incidencia política, como también contaba Monse. Entonces, nosotras participamos en el Consejo Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. Formamos parte del nuevo Consejo de Participación que se ha creado en la Diputación Foral de Vizcaya, y también formamos parte de la consultiva de Emakunde en el territorio de Vizcaya. O sea, estamos ahí siempre, pues eso, para ir a decir, oye, esto no, mira, esto mejor así. Entonces, bueno, pues es verdad que al principio éramos bastante incómodas, pues ahora yo creo que ya también desde las instituciones se ve que es importante igual escuchar y, bueno, pues ya recoger en las leyes también la importancia de atender y de dar un papel a las propias mujeres, que pueden tener mucho que aportar, ¿no? En cuanto a decir qué es reparador para las mujeres víctimas o qué necesitamos que se cambie desde las instituciones. Bueno, formamos parte también, bueno, y también ellas, que Monse no lo ha dicho, bueno, con el tema del SAP que me ha dicho que cuente, pues formamos parte de la red de resistencia contra el SAP, el síndrome de alienación parental, que descubrimos, pues no sé, en el año 2018 2019 con unas compañeras que estaban sufriéndolo, y que no es más que la violencia institucional, que una vez de que te separas, como decía ella, con o sin denuncia, y se te aplican una serie de leyes que se han impuesto casi pues por colectivos de hombres que se vestían de Papá Noeles y así, y que decían que teníamos que tener custodia compartida porque eso era lo mejor para todo el mundo, y entonces se aplicaban las custodias compartidas de manera impuesta, se aplican, mejor dicho, y a partir de ahí pues se generaban un montón de conflictos dentro de la relación de una pareja que ya estaba sufriendo violencia, pero que no se había denunciado ni reconocido, y que a veces se pretendía hacer mediación, hacer conciliación, hacer un montón de cosas que son imposibles de hacer cuando hay violencia, y se terminaba o se termina determinando que es mejor que la custodia la tengan los padres, porque las madres somos muy manipuladoras, les comemos la cabeza a los niños y a las niñas y les ponemos en contra de los maravillosos padres que tienen, que a lo mejor hasta que se han separado no sabían ni a qué colegio iba su hijo o su hija, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que nos pilló así como de golpe y que dijimos, esto no puede ser verdad que esté pasando.
cuando ya vimos que sí, que era verdad y que no le pasaba a una mujer y que no era un caso aislado, como a veces nos dicen en las instituciones, sino que eran mujeres como nosotras, madres, fundamentalmente, porque aquí se penaliza el papel de la madre, pues nos empezamos a juntar una serie de colectivos, hicimos un recorrido hablando con sindicatos, con grupos políticos para decirles, oye, esto que está pasando nos tiene muy asustadas y algo hay que hacer, y nos empezamos a organizar. Entonces, la red de resistencia contra el SAB ya está funcionando en Vizcaya desde el 2019. Con la pandemia no pudimos hacer mucho más, pero en Álava se empezó a funcionar también a partir del 2020, y en Guipúzcoa pues, hemos conseguido crear también un grupo pues, antes del verano, que está empezando. Sabemos que hay un montón de mujeres que están afectadas por la violencia institucional, que se están haciendo verdaderas barbaridades con este tema. Y bueno, pues lo denunciamos. La finalidad de la red es sobre todo proteger a las madres para que no se sientan solas, denunciar lo que está pasando y hacer sensible también a toda la sociedad, porque este es un problema que es también de todas, ¿no? De toda la sociedad. No... Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en eso, y luego, pues eso, la formación es fundamental para nosotras. Hacemos formación de todo tipo, desde cursos de autodefensa feminista para realmente darnos cuenta de que tenemos herramientas para defendernos y que tenemos que hacerlo, y luego cursos pues, tan básicos como puede ser musicoterapia, mindfulness o hacer macramé. Es igual, cualquier excusa es buena para juntarnos y para que las mujeres se sientan acompañadas y veamos que, bueno, que podemos salir de esto juntas, que siempre decimos que juntas somos más fuertes. Y bueno, pues no sé, igual... bueno, también se ha creado a nivel de todo el Estado español una federación de asociaciones que se llama Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de Violencia de Género, de la que también formamos parte las dos asociaciones, y que bueno, pues no es más que otra red donde juntarnos para pelear por lo mismo, ¿no? Asociaciones de mujeres que también han salido de violencias, y está formada por unas 20 asociaciones de diferentes territorios del Estado. Entonces, bueno, pues también esto se fue gestando a través de varios encuentros que se habían hecho en Valencia, después en Zaragoza, después se hizo en Vitoria, y bueno, ahí estamos también trabajando en red. Y bueno, pues luego cualquier cosa que nos queráis preguntar, pues... Bueno, yo no es que quiera hacer una pregunta, pero quiero hacer un reconocimiento en lo que también si ayudáis y entre nosotras nos podemos ayudar es muchas veces nos sentimos en el proceso en un limbo jurídico. Nos sentimos aquellas que ponemos denuncia o nos obligan a poner denuncia porque nos vemos obligadas por la situación. Nos vemos en un limbo jurídico en el que ni siquiera sabemos si el asesoramiento jurídico que estamos recibiendo es apropiado o no. Entonces, una labor que vosotras hacéis y que, bueno, a mí me ha ayudado es hablar de nuestras experiencias con los diferentes abogados y abogadas que tenemos. Muchas veces no recibimos la mejor ayuda y nos sentimos perdidos o atados porque también en muchas ocasiones no tenemos los medios y tenemos que conformarnos con el abogado o la abogada de oficio que nos ha tocado y que por el mero hecho de estar en el turno de violencia de género no los hace aptos para ayudar no los hace aptos o no tienen ni la perspectiva de género ni la formación de género. Entonces, algo en lo que sí que nos ayudamos es que nos comunicamos qué abogados nos han ayudado, qué abogados tienen perspectiva de género, abogadas tienen perspectiva de género, en esto también nos podemos ayudar, es lo que quería comentar, que es muy importante, porque hay veces que nos encontramos en situaciones en las que creemos y confiamos a pies juntillas en la representación jurídica que tenemos.
y muchas veces es muy, bueno, no es buena. Entonces, bueno, a vosotras gracias también. De ahí lo que insistimos siempre en la formación. Formación tanto de ertzainas, abogados, o sea, todos, porque te puede tocar un abogado que, o sea, tenga lo de la formación en violencia machista allí perdido. O sea, el mismo abogado que me puede tocar a mí para defenderme a mí, le puede tocar al maltratador de Inma. Efectivamente. O sea, así están las cosas. Sí, esa es la consecuencia de todo lo que venimos hablando durante la mañana, ¿no? No poner en el centro la protección a las víctimas o darles la voz y de preguntarles qué necesitas, ¿no? Lo primero, una información clara de a dónde puedes acudir y de qué derechos tienes, que eso sería lo básico, ¿no? Que muchas veces no se te da esa información cuando vas a pedir información, por ejemplo, o no sabes si quieres denunciar o no quieres denunciar. Pues lo que te tienen que explicar es eso, ¿no? Lo que ya se ha dicho, las consecuencias de lo que vas a hacer, todos los pasos que puedes dar y todas las ayudas que puedes tener. Eso es muy raro que se haga bien así de entrada. Lo que dice la ley de habrá una atención integral a las víctimas, pues en muy raros casos se hace así, ¿no? Hay una atención que dice, ahora vete a la trabajadora social y dile que te tramite la RGI, ahora vete a Lanbide. Y claro, una mujer que está en modo lechuga, no tiene a nadie cerca que le acompañe a todo eso, pues posiblemente no vaya a ningún sitio y si va no pueda expresar realmente lo que quiere o lo que necesita. O sea, yo creo que es una falta total de empatía y de conocimiento real de lo que supone para una mujer ser víctima de violencia. O sea, muchas veces te encuentras a profesionales que serán muy buenas profesionales, eso nunca lo dudamos, pero que están como aquí, ¿no? Y que te dicen, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Claro, tú te quedas así, no sabes muy bien si eso es lo que quieres, lo que no quieres. Entonces, bueno, fundamental la formación, desde luego. A mí me gusta cuando estoy con supervivientes preguntarles qué nos pedís, Monse e Inma. Porque la sociedad, nosotros como ciudadanos somos responsables de lo que sucede alrededor, ¿no? Esto es en consonancia también con lo que había comentado Maitena sobre la preocupación empática, porque a mí lo que me preocupa ahora, después de la pandemia, es que veo también un adormecimiento colectivo. Bueno, estoy sintiendo eso, o estoy viendo eso en la clínica que me comparten mis compañeras psicólogas, trabajadoras sociales, o incluso, bueno, en el mundo, en el entorno, en los distintos entornos en los que me muevo. Y me preocupa la falta de preocupación empática, ¿no? O sea, que no estamos generando alrededor preocupación empática, ¿no? Para lo que nos corresponde, ¿no? Ocuparnos de las mujeres que sufren algún tipo de violencia machista. Me gustaría que nos digáis qué nos pedís y de qué nos tenemos que hacer responsables nosotros, nosotras. Pues nosotros, yo creo que lo que pedimos es que nos escuchéis, pero escucharnos bien y que sobre todo os pongáis en nuestra piel, que ya sé que es imposible, pero no nos juzguéis. Porque yo siempre tengo una frase para terminar, que le iba a decir a lo último, pero bueno, ya que estamos lo digo, y es, no nos preguntéis por qué aguantamos. Preguntarle a él con qué derecho lo hizo. Y yo creo que es la clave de todo. O sea, no nos juzguéis, por favor, no nos juzguéis. Y si tenéis que salir, apoyarnos, salir, pero salir todos, hombres, mujeres, todos. O sea, y no el 25N. O sea, siempre. Y cuando veáis una cosa en la calle que os está llamando la atención de una pareja o lo que sea, ir a saco. O sea, nada de aguantar. O sea, mirar, poneros las gafas moradas siempre. No solo el 25N. Bueno, yo diría, pues eso, lo mismo que escuchar y empezar a poner el foco en el victimario, en el agresor, ¿no?
ya se ha dicho aquí también, hay que estudiar las diferentes maneras de actuar que tienen. Pero bueno, luego pues sobre todo pediríamos a quien tiene el poder de cambiar las leyes y cambiar el Código Penal que hagan algo porque realmente se juzgue a los agresores como lo que son, lo quieran reconocer ellos o no. Porque entonces si se pone en cuestión la palabra de las mujeres, o sea, yo creo que cuando un agresor no sale con una sentencia firme de un juzgado, lo que se está haciendo es poner en cuestión la palabra de las mujeres. Porque si yo he ido a decir que este señor me maltrata, pero como no hay pruebas, resulta que sale de rositas, le estamos dando todavía más poder para que siga haciendo lo que quiera. Y a mí me están callando la boca. Entonces, mientras eso no cambie, mientras siga habiendo una presunción de inocencia, mientras se siga en algunos ámbitos todavía pensando que una mujer que pone una denuncia, pues igual puede estar exagerando, pues yo creo que eso hoy en día ya no se podría permitir, ¿no? Y se está permitiendo. Entonces, pues ¿qué pedimos a toda la sociedad? Que abra los ojos y que empiece a mirar realmente dónde está. El agresor es ese quien tiene que pagar por lo que hace, ¿no? No seguir victimizando y revictimizando una y otra vez a las mujeres y haciéndoles culpables y ahora por el juzgado y ahora por el otro y ahora por lo otro, y es un calvario que no termina nunca. Entonces, bueno, fundamentalmente. Perdón, Maitena creo que había pedido también. ¿A quién le Sí, pasó? bueno. ¿A quién le pasó? Ah, vale. Monse, Inma, daros las gracias por ser la voz y ser la cara, el cuerpo de tantas mujeres. Fijaros, a mí, bueno, tendría muchas preguntas para haceros, pero voy a intentar concentrarme en una. ¿De dónde sacáis los recursos? Porque una de las cosas que nos pasa a las mujeres es que vivimos constantemente en una situación de precariedad y las feministas también. Además, las mujeres víctimas de violencia, como bien señalaba también Joana antes, ¿no? Muchas de ellas están en una situación de precariedad laboral, con violencia económica, si además hay niños y niñas, que eso supone estar en el suelo pegajoso que tantas veces hemos denunciado. Y os pregunto, ¿de dónde sacáis los recursos? Porque sabemos que los machirulos tienen recursos económicos, porque tienen mejores, en general, mejores salarios, tienen más tiempo porque normalmente no cuidan, y este es un elemento importante. Entonces, ¿vosotras de dónde sacáis el tiempo y de dónde sacáis los recursos? Digo, porque igual la demanda también tiene que ser, digo, Y solo un apunte, con lo que comentaba Inma también, ¿no? De la formación, digo, si lo que tienen que hacer es cumplir la propia ley. Ya, eso es cierto. O sea, que lo marca la ley. O sea, que porque me da la sensación a veces que cuando pedimos derechos, hay como una malversación en el lenguaje cuando se habla de políticas a favor de las mujeres, porque no es a favor de las mujeres, es para subsanar una situación que tiene que ver con la desigualdad social, ¿no? Entonces, a mí me pasa trabajando con víctimas que muchas veces están como agradecidas. Digo, si estamos cumpliendo lo que nos toca, ¿no? Desde la responsabilidad que nos toca. Pero bueno, tiene mucho que ver con la construcción en género femenino, que nos pasamos la vida dando las gracias por lo que nos toca, ¿no? Pero bueno, que la pregunta va en ¿de dónde sacáis los recursos? Bueno, si hablamos de tiempo, pues bueno, yo ahora mismo afortunadamente estoy jubilada. Y entonces, bueno, pues la militancia en este tema para mí ha sido parte muy importante de mi vida desde que me pasó lo de separarme por este tema. Y ahora, bueno, pues tengo más tiempo, pero es verdad que las compañeras en general que tienen que trabajar, que tienen que cuidar y que tienen que seguir haciendo un montón de cosas, pues a veces bueno, tenemos momentos también en los que decimos, "Buah, no podemos más", lo sentimos mucho, pero bueno, luego pues volvemos a resurgir y volvemos a darnos cuenta de que si nosotras no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Entonces eso nos da la fuerza también para seguir. Y los recursos económicos, pues prácticamente salen de nuestros bolsillos, ¿vale? Porque, bueno, pues los transportes, las reuniones y todas esas cosas que hacemos, nos las tenemos que costear. En nuestro caso, alguna vez hemos pedido alguna subvención institucional, pero prácticamente no pedimos porque eso se ha convertido en otra manera de arruinar a las asociaciones pequeñas, ¿vale? Porque los trámites burocráticos son tales que es imposible hacer un proyecto para que te subvencionen. Entonces, pues hemos decidido no presentar proyectos y vamos haciendo las cositas en función de lo que podemos, sin más. Y muchas de las actividades, yo siempre digo que hay cosas para las que no hace falta el dinero. Y como también la imaginación se nos desarrolla, yo creo, bastante, pues intentamos hacer actividades que no necesitemos dinero más que eso. Te compras una tarjeta Bari, que además ahora nos cuesta la mitad de precio, y nos vamos a pasear al monte, o nos vamos, yo qué sé, o nos juntamos para merendar y una hace una tortilla y otra lleva unas galletas. Y lo importante es estar juntas.
Entonces, igual también a las instituciones les tendríamos que pedir que se den cuenta de que sin recursos es muy difícil que hagamos cosas. Y si ellos no las van a hacer o ellas, pues que nos den los recursos y ya las hacemos nosotras. Bueno, y yo en mi caso, nosotros como somos muy poquitas en la asociación, pues nosotras decimos que somos una familia. O sea, tenemos la de sangre y luego tenemos... Entonces le pasa algo a alguna y el WhatsApp aquello funciona como en 5 minutos estamos todas juntas en ese plan. Y luego... económicamente, pues lo que dice Inma, nosotras no hemos pedido subvención tampoco porque hay un montón de trabas por medio. Normalmente nos pagamos nosotras todo. Y en cuanto a tiempo, pues como las demás están también trabajando, Ana se amolda a mí. Yo me dio un ictus y estoy ahora mismo sin trabajar, entonces, bueno, pues saco fuerzas que ayer tuvimos una en Bilbao y aquí me hubiera quedado en mi cama. Os lo digo de verdad porque mi cuerpo a veces no responde, pero alguien tiene que venir y dar la cara. Y Ana es como mi bastoncillo, el otro que no llevo, la que me apoya. Todo el sistema judicial, me parece que paralelamente tendría que ir la educación, y de la educación no hemos hablado demasiado, desde la infancia, pero continua y continuada, porque si la educación no interviene, me parece que no solamente la formación de los profesionales, justamente en lo que estamos hablando, ¿no? Pero la educación a mí me parece que es paralela e igual de importante. Sí, sin ninguna duda, pero la educación la transmitimos cada persona, quiero decir, y los datos que se han dicho antes aquí de que en unos años parece que hemos retrocedido en cuanto a reconocer la violencia y en cuanto a que los jóvenes y las chicas jóvenes pues piensen que es normal el control y todo eso, pues yo pienso que cada persona tenemos que analizar un poco también cómo tenemos nuestra propia vida, nuestros propios valores y qué transmitimos, ¿no? Aparte de que tengamos que analizar qué se transmite por los medios de comunicación, por las televisiones, y que desde la educación, en la escuela, también se tenga que hacer. Pero yo creo que la educación también se hace mucho en casa y cada persona transmitimos. Entonces, por supuesto que sí, la prevención tiene que ser desde la educación. Y si me perdonáis, voy a decir una cosa que se me ha olvidado. Que en cuanto a reparación, nosotras, bueno, aparte del trabajo que hacemos continuamente, hicimos un proyecto el año pasado, hace 2 ha sido, ¿no? Lo del mural, un mural que se hizo en Bilbao también, en el 21, sí, es que ya el año pasado. Bueno, participamos porque el ayuntamiento nos llamó que iban a hacer un mural de memoria, ¿no? De reconocimiento a las víctimas y nos proponían participar en él y fue un trabajo también muy bonito que hicimos con la propia muralista durante varias sesiones contándoles nuestra experiencia que luego ha quedado plasmada en un mural muy bonito que hay en Bilbao que estamos muy orgullosas también de haber participado en él. Entonces, bueno, es otro pasito, ¿no? Dentro de... Bueno, pues yo también voy a decir una cosa que se me ha olvidado. Es que durante el confinamiento, que a Inma también se lo ha olvidado, donde el confinamiento hemos estado haciendo reuniones, o sea, no hemos parado, hemos estado cada una en su casita, pero haciendo videollamadas con Emakunde, creo que eran todas las semanas, ¿puede ser? Sí, viendo todas estas cosas que tenemos, estas dificultades y viendo cómo estaba el panorama en esas fechas de confinamiento. Quiero decir, yo, por ejemplo, en lo que era en mi zona, hablaba con la Ertzaina que tiene contacto directo con nosotros, nos daban las estadísticas de lo que había y todo eso. Por eso, cuando antes habéis comentado, en vacaciones sube, en el confinamiento exactamente igual. Igual. Y nadie se ha acordado de esas mujeres que están ciegas, que están sordas, que vivían con su agresor día a día. Sí, 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 eso sí. Eso es. Por ejemplo, en nuestra zona sí que yo creo que han hecho una buena labor desde la Ertzaina. Sabían los casos que había, sí, que estaban un poco, entonces se presentaban en casa sin avisar. Entonces sí que han tenido un seguimiento bastante, eso sí. Sí, alguna vez. Ana, es buenísima. Un segundito, quería simplemente darles las gracias por vuestra participación. Es
otro día. la valentía que habéis tenido a la hora de venir y participar y estar. Muchísimas gracias. Y quería haber hecho una pregunta, pero ya igual vamos tarde. Venga, nada. Hombre, muy bien, de verdad. ¿Qué tapas, Graciela? ¿Qué? Sí, ¿verdad? ¿Qué tapas? No se lee desde allí. Yo digo, ¿la revolución será feminista o no será? Muy importante esto. Bueno, ¿qué tal? A lo mejor nos habéis quedado abuso con un poco aquí. Un poco abuso. Pero hoy no sé qué pasa, pero estábamos. Bueno, pues hay que ponerse un poco siempre. Bueno, madre mía. Yo no tenemos tiempo, nos vamos. Yo he dicho, pues también se me han olvidado cosas, tengo cosas que hacer, que preguntar, están cogiendo apuntes de todo. Os puedo hacer el resumen. Bueno, feminicidio, que hemos empezado ahí bien, ¿eh? Pues ya lo sabemos, es para matar mujeres, es un sistema que tiene el patriarcado. Esto nos pasa todo el rato, patriarcado. Muy bien. Has dicho, o sea, yo he sacado unos resúmenes, entre que tú has dicho que el problema está en casa. Violencia, o sea, feminicidio familiar. Digo yo, uniendo cosas. A ver, sin malinterpretar, para hacer o sea, la familia y la casa. Digo, y ahora nos empiezan a matar los hijos, igual tenemos la solución. No nos casamos, porque dice casar, dice vivir, no haces ni hijos, ni nada, o no vivas con quien tengas hijos, por ejemplo. Digo, porque nos podemos comunicar y claro, si esto se nos está poniendo muy bien. Yo estoy por eso, ¿eh? No tengo mouse, esto se me ha apuntado. Qué bonito. Bien, ideas, te lo he dicho, la reparación social. Entonces, bueno, hay que hacerlo con los públicos. Ahí me han contado uno que han dicho pintada. Pues es lo que estamos esperando. Pero hablar con los ayuntamientos para que no nos voten. Y claro, ya tenemos su problema, porque ¿por qué no pides si la mía? Pues porque es entonces, decir, yo voy a hacer una pintada, no le hago. ¿Qué pasa? Ya no se violencia institucional. Hombre, que no me hagas una pintada, ¿no? Que si no tengo ni que hacer un cuadro, entonces. Vamos a estrategias que nos las vais dando todas vosotras. Hacemos pintadas, actos de reconocimiento. Bien. ¿Qué estábamos aquí? Ahora que yo, que ya tengo prisa porque tenéis prisa vosotras, también os digo, porque yo no podría estar aquí, pero voy a hacerlo así. Habéis dicho, hay un retroceso, señor, que nos ha explicado muy bien muchas cosas, hay un retroceso y la educación es muy importante. Pero más que haya un retroceso, yo creo que lo que hay es un contraataque brutal. No es un retroceso nuestro. Están enfadados. Están muy enfadados. Porque como ya nos han explicado Maitena, nos ha explicado Graciela, nos habéis explicado todas vosotras. ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Que ya no os vamos a dejar? Están enfadados. Si ya eran como eran, si están enfadados, pues ahora que se les está diciendo, ya te vale, ya te vale, se han enfadado más. Entonces, claro, parece, no, es que hay un retroceso. No. Hay una contraataque, que además tienen muchas más, ¿sabes? Ahora se le llama neomachismo, que es el de siempre, pero enfadado. Porque antes eran así, pero ahora están como, a ver qué pasa aquí. Entonces, pues nada, autodefensa feminista, que lo ha dicho, autodefensa. Es que nos han quitado hasta el derecho de defendernos. Lechuga, claro. Pues bueno, pues lechugas, Pues lechugas, pero con pinchos. Entonces, la autodefensa muy femenina y el taguero. Ya insulta, euskera, castellano, como no tenéis lo de los traductores, yo ya voy a ir así, como que no hay tiempo. Entonces,
Amorrua. También otro problema. Nos han quitado el derecho a enfadarnos. Si te han hecho daño, llora. Si te han hecho daño, siéntate, porque como me... Y me ha encantado que le pongan al puto maltratador. Con rabia. Que no diga, no, hombre, que encima que te han maltratado, no soy solidaria. ¡Vete a la mierda! Ya, sacar, sí, me han hecho, pero con rabia. Porque si no, nos pasamos el día pidiendo perdón hasta por han dicho, dando las gracias por dejarme existir. ¡Oye, mira! Así, por ejemplo, eso estaba diciendo así como con fuerza, ¿no? Esto hay que sacarlo. Aceptamos la culpa, la vergüenza. Esto, donde se juntan 4 mujeres a salir de la culpa. Da igual, ¿de qué es el Congreso? ¿De qué? Dime un tema. Culpable. Culpable. Es que nos han hecho culpables. Hemos nacido ya. Esto parece una tontería, que no era ya un pecado. Que hizo no sé quién con una manzana de... Más que yo que sé. Se te queda aquí y estamos hablando con la culpa y la vergüenza. Y eso no sé. ¿Qué se puede resumir en feminidad? Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo que es femenina? ¿Qué es femenina? Analizamos cada una, analizamos. Pero sobre todo, no dar mucho la gana. No molestar, no ocupar mucho espacio, no. Y cuidar, sobre todo cuidar. Tú cuidas a todo el mundo. A todo el mundo. Porque lo mismo. Con los hijos, otro tenemos que tenemos, capaz de que no me digas que eso encima es nada más. A ver, hemos hablado de salud mental, instituciones públicas. Es que, ¡uy! ¿Qué dicho que la primera la termina para las 8? ¿Tú te crees? No termina para las 8. Pues yo, ya también. No, eso no es lo que tenéis por sacar. Bueno, entonces, culpa, ese que me ha puesto culpa. Pero vamos a ver ya, vamos a salir ya, vais a llegar ya. ¿Qué han dicho todas? Todas que han dicho que es algo que nos... El feminismo. Esto es importante. Y en ese contraataque que viene, van muchos ataques ahora contra el feminismo. Como si fuera el responsable, la responsable. El feminismo, también llamarse el feminismo, la feminismo, ahora resulta que el problema es la feminismo. El feminismo es el problema. Es que como, porque una cosa es que nos maten, dicen. Pues que nos maten, ¿qué dices tú? Pero ya otra cosa es que estéis pidiendo que queréis cambiarlo todo. Y ahora vamos a resolverles. ¿Qué queréis? ¿Cambiarlo todo? Sí. Sí. Queremos cambiarlo todo. Porque lo que hay, hombre, claro. Yo, si estuviera en un sitio donde yo soy la reina y el resto son esclavos, y dice, vamos a cambiar. Descubren, ya ves para hacer las esclavas. Pues ya está. Entonces, claro que queremos cambiar. Entonces, el feminismo. Importante. Con lo cual, la educación, por supuesto, queremos enseñanza feminista. Queremos un sistema, por ejemplo, que te pones a pedir. Queremos la salud mental, por favor, pública. Queremos, por favor, una escuela pública también que sea feminista. O sea, quiero decir, no que les deis el 8 de marzo una cantidad de lemas y tal que salen las criaturas diciendo qué rollo. No, no les todo el mismo día, todo el rato, y no saben nada que se estamos creando. Por favor. Bueno, entonces ya hemos dicho, tenemos enfadados como veis. A mí me sale. Me sale aquí, Me sale aquí, que luego me deja salir en el mundo con el patriarcado y no me sale porque soy femenina, ¿sabes? A mí me han educado pues para ser femenina también, no contestes. Tierra. Bueno. Pero es que no, es que terrorismo es claro, es terrorismo, claro que sí. Y luego todo, porque ya que entramos, que he dicho antes lo de la maternidad. Claro, si nosotros tenemos que hacer responsables de todo el cuidado del planeta, pues ¿qué pasa? Que también culpa. Culpa también por esto, te pega, pero cuidado, por lo que tú, compartida, que ha dicho la compartida. Examen para la compartida, claro que sí. ¿Qué es la criatura? ¿Cómo se llaman? Todos y las madres, todos.
la tutora no, que tenemos colegio que va en horario, que hay colegios que tienen lunes por su horario, miércoles, viernes, todo. Si tú contestas todo esto, igual tampoco, pero esto tampoco, a ver si lo consigo cositas, tampoco es vida. Pero por lo menos empezamos, siguiente. Y militar, es que militar tiene de hacer militancia, ¿eh? A ver si, ya, me da cuenta yo también. Entonces, resumiendo, ya está, resumiendo, cuidado con las familias y con este mensaje de amor romántico. Cuidado con lo que transmitimos también, porque luego si me quiere la que no, que la luna tal vez tú sola tranquilamente con tus amigas, si quieres, será por otra cosa, pero no para ver la luna y que me haga mariposas. ¿Para qué tienes mariposas en el estómago? Si no vas a tener que tomar una antibactericida o para no es bueno tener cosas volando en el estómago. Entonces, cuidado, vamos a ver todo esto del amor. Bien, instituciones. ¿Y a qué tasas de otra manera? ¿No tasas a 400? Las para que la gente es mi sola tranquilamente, ¿verdad? Pero no, que vale. Y con un precio, bueno, pues sí me voy. Entonces hemos dicho familia, todo esto. Igual hay que replantearse. Hijas, hijos, a ver, la perspectiva tiene que salir, pero también lo vamos a pensar. Porque también, para lo que estamos haciendo, igual tampoco. Pero bueno, eso es falta al Congreso. Vale, autodefensa. Está clara. Rabia, muy importante. No, porque si sabemos ser dulces como las demás, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo puedo ser majísima, pero cuando hace falta me enfado. Y si me hace daño, me enfado. Lloraré un rato, porque llorar también está muy bien. Lloramos. Pero mira, estoy teniendo una idea. ¿Podrían hacer, así de los ayuntamientos, aquí frente a los ayuntamientos, que creo que montar, a ver, en ustedes estamos a un broncate, ¿va? ¿No? Broncatelli, es un sitio de broncas. Para aprender ustedes broncatelli, pues facciamo broncatelli, que tú llegas allí a la eso, una sala, una avenida pequeña y sonorizada, tú llegas ahí, a grito pelado, insultas a quien te dé la gana. Guay gaudela ofiziera tres, bueno, pues la lluna cruceras, la lluna gastelera, también os digo que a hoy sí a todos se tendrán que quitar la chapa, porque luego para insultar nos viene de la tres, porque es otra zapatita, cada no viene, para tú entras ahí en tu salita pequeñita, a donde ya vea que insultos hacer. También os digo que hay que ser muy cerrado, si la hacemos muy cerrado y sonorizado, te puede rebotar y dices, yo ya para oírlo, yo ya veo. Y le echas al patriarcado, ¿no? Así cada uno en su ventanita, llevas eso, pero vamos entrenando. Esto no es para ayuntamientos. Estamos aquí, el cafecito y todo eso está muy bien, los Joshua está muy bien, esto poco a poco se va haciendo, pega, ¿sabes? Incluso pues con spray para hacer pintadas también. Los ayuntamientos. Sí, también. Ya todos nos puedo arreglar. Entonces, lista de algo perfecto, formación para todo el mundo, pero sobre todo. Nos mete, porque aquí hablamos del sistema patriarcal, claro, porque somos todas, que hay que esto ya lo lleva. Entonces, importantísimo para nosotras también la construcción de la mujer como femenina, del hombre como masculino. Cuidado, y no critiques, es que es un poco, es que no es femenina. Como alguna de las que de esta sala, os digo, y oiga yo, decir, es que para ser mujer es un poco bruta, esto es un tasca. Esto es un tasca. A ver, ¿sabes qué lo decimos? Ese es borde. Va a ser mujeres borde, porque Antonio no ha dicho en la vida lo borde que es, y lo estamos aguantando todos los días en las reuniones. Entonces, bueno, reivindicamos esto, vale, formación, bien, ya está, os he dicho que ya está. Los machismos tienes más recursos y más tiempo. Y burocracia, muy importante, me parece. Asociaciones quieren formarse.
no es normal que se estén la gente desasociando, porque para que te den 5 euros necesitas contratar a una contable. Entonces la gente se está haciendo eso también para la administración, que no mira a ningún lado, porque no sé qué es la administración. ¿No? Pero esto está muy bien que digitalicen todo, pues entonces también formación gratuita. Incluso un ordenador, todos. Me haces todo y luego consigo darle así, que mira 3 años que hubiese hecho ya la asociación. No puede ser eso tampoco. Bien, vale. Y luego ya para. Bueno, y luego, hombre, no sé cómo me digo yo, porque luego. A ver, pues si ya empezamos así, pues luego es como muy complicado decirle a la gente, no, somos. No, ya está, os he dicho que me iba a ser acelerado. Orduan, yo ahora voy a feminista, muy importante. Cuidadito con los mensajes de tienes novia, no hace falta decirles esto para nada, igual no. Y cuidadito, es verdad. Bueno, viene el contraataque está siendo súper fuerte. Viene ultraderecha, pero no hace falta, sin ser ultraderecha también, porque anda que no tenemos gente maja, señores majos, que te puedes ir a una mano con este señor majo. De otra cosa, te quiero decir, y luego aquí, pues no lo ven nunca. Pues ese señor acaba por salir. Pues ya, bueno, igualmente, aquí tú ponéis, porque es que me la noche está ahí. Mira, este, aquí, Alba, no, ella es relleno esto ya. Vale. Gogoratu nahi dugu, 26an antolatu dugula hemen Zarautzen ekimen bat, hain zuzen ere